Y pues bueno, Arturo, antes de iniciar, solicitar tu autorización expresa para grabar esta sesión con fines académicos para nuestro canal de YouTube y otras redes de difusión de GIDA. Sí, no, al contrario, acepto. Con... Muchísimas gracias y pues entonces sin más le cedo yo el uso de la palabra a la maestra Esperanza Torres, que es la coordinadora del Centro de Estudios Interseccionales de nuestro grupo de investigación. Muchísimas gracias, maestra Esperanza. Muy buen día a todas, a todos, a todes. Doctora Rosy, muchísimas gracias siempre por su amable y muy emotiva siempre participación. Estoy muy honrada de participar nuevamente aquí con ustedes después de un lapso de andar un poquito alejada. Quiero manifestar mi gusto, mi placer por poder compartir con ustedes en esta importante conferencia que como todos ya lo hemos venido platicando, quienes alcanzaron a conectarse minutos antes de este inicio, tenemos un excelente ponente, tenemos un tema más que interesante y pues tendremos oportunidad de escucharlo y de cuestionarnos, ¿no? Más que cuestionar a nuestro ponente, creo que en este momento es cuestionarnos a nosotros y quitarnos en la medida de lo posible esa idea de esta supremacía de los humanos, de los humanos, de que nosotros somos quienes tenemos el mejor lenguaje, quienes tenemos esta posibilidad cultural y de que pues somos lo más alto en la escala evolutiva y el centro del universo. La vida nos va dejando muy claro cada vez más de que somos parte de y no somos la cereza más grande de este enorme pastel, ¿no? Es- Quiero iniciar, voy a permitirme leer la síntesis curricular de nuestro ponente para darle el uso de la palabra, pero en este momento quiero mencionarles, vamos a abrir al final de la sesión un apartado para que puedan realizarse preguntas directas a nuestro ponente o si hay alguien que desee solamente dejarla escrita en el chat, por favor váyanla poniendo ahí, nosotras tomaremos nota para que todas las preguntas sean contestadas. ¿Va? Entonces, esta sería la dinámica. Presentamos a nuestro ponente. Él tiene el uso de la voz y posterior a su intervención vendrán las participaciones. Bueno, muchísimas gracias y me permito leer la síntesis curricular de nuestro ponente. Contamos hoy con la distinguida presencia del doctor Arturo Morales Campos. Él es doctor en filosofía por el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación son semiótica del texto, sociosemiótica, semiótica cognitiva. Él tiene distintos reconocimientos, pero para efectos de esta charla mencionaremos solamente dos. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y también es investigador estatal honorífico por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán. Actualmente se encuentra trabajando los proyectos de investigación de prolegómenos a una semiótica cognitiva de la coordinación en la coordinación de la investigación científica en nuestra máxima casa de estudios aquí en Michoacán. Y él es coordinador del Departamento de Investigaciones Semióticas del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, donde él actualmente se encuentra adscrito. Doctor, pues en este momento, ante este público maravilloso, le cedemos el uso de la voz. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer a todos los colegas y todas las colegas del grupo GIDA. No quiero dar nombres porque somos varios, pero de manera especial a la doctora Rosa María de la Torre por la oportunidad de esta charla, ¿no? Todos participaron, todas participaron, pero en especial a la doctora Rosa María, que es pues con quien hemos platicado muy a fondo en esto. Bueno, voy a empezar con voy a compartir, si me permiten. Ahí va. Me dicen sí se ve, ¿verdad? Sí, Bueno, ahí doctor. está. Perfecto. Bueno, como ya se dijo, esta charla se llama Elementos para una biocultura. Bueno, esta investigación es parte de otra investigación más grande que ya vengo desarrollando desde hace ya un buen tiempo, ¿sí? En varias áreas. Y bueno, y parte
digamos, esta investigación parte de una pregunta que me hice hace mucho tiempo. Si la vida empezó, se dice que la vida en la Tierra empezó hace unos 3.600 millones de años aproximadamente, y el ser humano actual apareció a tan solo 200.000 años antes. Entonces, si la cultura, como vamos a ver, está interrelacionada, perdón, con la sobrevivencia, ahorita vamos a ver también que esta sobrevivencia no es solamente darwiniana. ¿Por qué la cultura habría nacido solamente con el ser humano? Es una pregunta que me llama mucho la atención, que lo presentan algunos biólogos y también algunos neurocientíficos, esta misma pregunta. Porque si pensamos que la cultura efectivamente aparece con el ser humano, entonces estamos regresando a un esquema creacionista, es decir, sale el ser humano y entonces él, así de la nada, genera la cultura, ¿no? Entonces, casi, casi, casi como Dios que crea el mundo y de la nada. Es muy similar. Entonces, deja de ser científica esta posición, ¿verdad? Recuerden que hay otra idea que hace 50.000 años se da un gran paso adelante en el ser humano y que empieza a hablar y que bla, bla, bla. Entonces, es la misma idea, ¿no? Esta una idea muy creacionista. Entonces, tenemos que mirar hacia otro lado. Ese es un compromiso que deberíamos tener. Bueno, a ver, perdón, que tengo que cambiar acá. Hay un ejemplo que siempre pongo en mis clases que me parece muy interesante, que es este pequeño ser, que es un alga, Clamidomonas, ¿sí? Es una alga que tiene miles de millones de años y sigue existiendo ahorita. Originalmente, bueno, se cree que fue una alga así como está en la primera fotografía. Ahí hay varias algas chiquititas. Y que bueno, estas algas dependían mucho de las corrientes del agua para acercarse a la luz del sol. Recuerden que como son plantas, necesitan la luz del sol para generar su propio alimento, ¿verdad? Entonces es vital este alimento, el sol es súper importante para ellos, para estas algas. Y después, poco a poco, bueno, tuvieron que pasar varios millones de años y poco a poco estas algas tuvieron no todas, pero algunas presentaron un cambio muy interesante físico en el que tuvieron de repente, no de repente, pero algunas desarrollaron unas antenitas que les permitían cambiarse de lugar. O sea, que si las corrientes las llevaban a lugares oscuros, ellas con esas antenitas podían acercarse a la luz del sol. Esto es bien interesante porque este principio de acercarse a lo que me beneficia y alejarme de lo que me perjudica, o sea, la oscuridad les perjudica a las plantas, ¿sí? Ahorita veremos cómo un biólogo habla de que esto es un principio ético inicial, es la base de un principio ético, acercarse a lo positivo, alejarse de lo negativo. No estoy hablando del bien y el mal, sino de lo que nos beneficia y lo que nos perjudica. Entonces, aquí ya estamos planteando ya cuestiones muy, muy, ya muy profundas. Y también hay otros ejemplos en algunas amibas que se hizo un experimento en donde les colocan un poco de alimento a un grupo de amibas. Y estas amibas obviamente empiezan a crecer en número por este contacto con el alimento, y entonces se multiplican, pero no de una manera desorganizada. Esto es bien interesante. Este fenómeno se llama quorum sense. Una traducción aproximada sería como el sentido del grupo, como del número de miembros que están en mi grupo. Entonces, ahí se han dado cuenta los científicos que estas amibas llegan hasta un punto en cuanto a número y ya no pasan de ese número. Entonces, lo que se dan cuenta es que algunos se comen a las que van naciendo y se cree que la idea es porque entonces el alimento no va a alcanzar, ¿sí? Entonces, ah, Doctor, estamos teniendo un poquito de problemas con tu audio. No sé si quieras apagar tu cámara. ¿Sigue por ahí, doctor? ver. Sí, 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 aquí estoy. ¿Sí me oyen? Sí, a lo mejor si apagas tu cámara, se mejora un poquito tu señal y te oímos mejor. A ver, nada más déjenme ver. ¿Sí me oyen? Sí, Sí, claro y fuerte. Nada más que... aquí está. Aquí está Voy a apagar entonces mi cámara. Ya, ¿verdad? listo, sí. Ustedes me dicen, ¿no? No, no importa que me interrumpa, no importa. Bueno, entonces,
de ahí parte, esta pregunta guía de mis estudios, pues entonces me lleva a un objetivo general con respecto a la biocultura, presentar una definición objetiva de la noción biocultura que contemple a cualquier sujeto cognoscente. Ahorita vamos a explicar qué queremos decir con sujeto cognoscente. Vamos explicando todos estos conceptos. Bueno, antes que nada quisiera compartirles un video muy corto de una gatita que tenemos por aquí que se llama Bonnie. Déjenme ver si está por aquí el video. No me aparece. Ay, caramba, no me aparece. Déjenme Tendrías ver. que tenerlo abierto ya en alguna de tus pantallas para que cuando Ajá. compartas la pantalla aparezca ahí. Que por cierto, paréntesis, ese video fue un éxito en el Tianguis de la Ciencia. Sí. Pero fíjese, aquí está. Ah, no, 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 no es. Bueno, no se puede abrir, no sé por qué no se puede abrir, pero se lo cuento, no importa, se lo cuento. Ahí está, bueno, ustedes lo tienen en pantalla, es una gatita que está, teníamos la televisión prendida y había unas aves y la gatita intenta atrapar el ave. Cuando ya no lo, cuando digamos, se decepciona de que no la puede atrapar, gira y da la vuelta para fijarse si, para darse cuenta si el animal estaba por la parte de atrás, si podía atraparla por la parte de atrás. Esto dicen los científicos que es física elemental, o sea, el animal ya sabe, digamos, lo traduzco en un idioma humano, el animal sabe que los objetos que lo rodean o los animales que lo rodean que tienen dimensiones, entonces tienen un frente y tienen un revés. Entonces la gatita lo que está haciendo es eso, o sea, si no puedo atacarla a esta ave por el frente, voy a ver si puedo atacarla por la parte trasera. Entonces esto ya nos está implicando una especie de conocimiento muy profundo, no es cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, qué lástima que no se pudo ver el video, pero bueno. Entonces, fíjate, lo que estábamos hablando hace rato, tenemos definiciones tradicionales de cultura que hablan de refinamiento, de buenas maneras, de ambiente eminentemente humano, de educación, de espíritu, de arte, inclusive de cosas abstractas. Y bueno, entonces ahí no cabe ninguna participación que no sea humana, ¿verdad? Entonces, solamente las cuestiones humanas pueden estar en este campo, en este ambiente que es la cultura. Entonces tenemos que Doctor, cuestionarnos, dígame. perdona la interrupción. ¿Volverías a las diapositivas, a la presentación? Es que ya no Ay, las sí es veo. cierto. Ay, caray, Toda discúlpeme, vez que no discúlpeme. se pudo reproducir el video para volver al material. Muchas gracias, doctor. Y no, Perdona. discúlpeme. No, al contrario, qué bueno que me dijeron. Entonces, tenemos, aquí está esta visión de la cultura, ¿verdad? Con estos conceptos. Y pues bueno, aquí nos damos cuenta que no cabe otra cosa que no sea humano. Bueno, entonces hay que plantearnos otra perspectiva de la cultura. Esta es una perspectiva que aparece en el libro de Franz de Waal. Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales, es un libro muy interesante. Y él toma de un biólogo japonés, ¿no? A mitad de los años 50 del siglo XX, Imanishi, ¿sí? Que propone esta definición de cultura. La cultura es una forma de vida compartida por los miembros de un grupo, pero no necesariamente por los miembros de otros grupos de la misma especie. Engloba los conocimientos, costumbres y destrezas, además de las tendencias y preferencias subyacentes procedentes de la exposición y aprendizaje de los otros. Cuando las variaciones sistemáticas de conocimientos, hábitos y destrezas entre grupos no pueden ser atribuidas a factores genéticos o ecológicos, es que son posiblemente culturales. La forma en que los individuos aprenden unos de otros es algo secundario, pero el hecho de aprender de otros es un requisito fundamental. Así, la etiqueta cultural no puede aplicar a los conocimientos, costumbres y destrezas que los individuos adquieren por sí solos con facilidad. Lo interesante de esta definición es que no está diciendo de humanos, está diciendo individuos, seres. Sí, entonces aquí ya estamos teniendo ya otra visión. Y además la condición es pertenecer a un grupo y compartir conocimientos. Quizás una observación que haríamos esta definición es para no quedarnos en cuestiones tan abstractas como conocimientos, costumbres, destrezas, también objetos, o sea, hay que hablar de objetos, o sea, objetos que se generan dentro de una cultura o
también dentro de otra cultura. Entonces, creo que también digamos, es que también hay que darle un perfil materialista a nuestras posturas. Yo me refiero, cuando hablo de materialismo, me refiero, ya lo veremos más adelante, no no a una visión tradicional de materialismo, sino es un materialismo ontológico, es decir, todo lo que existe en la realidad es material. Inclusive las ideas, los pensamientos son materiales porque se producen, se generan en un lugar específico, en un tiempo específico, generan energía y entonces esas son las condiciones básicas de que algo sea material. Bueno, ¿qué queremos decir con sujeto cognoscente? Entendemos que cuando hablamos de sujeto hay una idea de sujeción, o sea, el individuo, el organismo está sujeto a algo. ¿A qué está sujeto? Pues a ambientes biológicos como organismo y al ambiente cultural como ente social. Esto ya lo habían propuesto los neurocientíficos Humberto Maturana y Francisco Varela, chilenos. Decían que todo sujeto, individuo, estaba condicionado por estas dos grandes esferas. Cuando decimos descondicionado o determinado, no estamos hablando de un cinturón así rígido, una camisa de fuerza. Sabemos que tanto en el ambiente biológico hay cambios constantes, ¿verdad? Y también en el ambiente cultural. Entonces, Doctor, Doctor, problemas de audio de nuevo. Doctor, quizá deberíamos de cerrar también las las cámaras, ¿no? cámaras, Para que él le todos. fluya mejor el internet. está pareciendo aquí que hay problemas de conexión, de conexión, con estas lluvias sí afecta yo vivo, sí, mucho. ¿Sí ¿Me escucha así? ¿Les parece ¿Me bien, por escuchan? favor, que todos cerremos nuestras cámaras, también para que la capacidad de internet pueda Sí. fluir mejor? Ya les empezamos a Muchas gracias. escuchar de nuevo, doctor. Nos quedamos en Varela y Maturana. Ajá. Ah, perfecto. Sí, bueno, Varela y Maturana, eran dos neurocientíficos chilenos, proponían que todo individuo estaba sujeto o determinado por dos grandes esferas o dos grandes ambientes. El biológico, que ahí se puede entender al sujeto como un organismo, y por la esfera cultural, en donde se entiende al mismo organismo como un ente social. Entonces, aunque parezcan rígidos estos dos límites, no lo son, porque como sabemos, biológicamente pues, estamos cambiando todo el tiempo, la evolución no se detiene, no se ha detenido, y también la cultura también está en cambio, está en constantes cambios. Entonces, estos límites, el biológico y el cultural, no son rígidos, se expanden y se contraen en todo momento. Entonces, no pensemos que esto sea una delimitación muy fuerte. Entonces, ¿qué entendemos por sujeto cognoscente? Es una entidad viviente, esto me parece importante porque entonces no estamos hablando de máquinas, inmersa en un cierto contexto natural y sociocultural a la vez. No se pueden separar. Esta es una condición fundamental, que lo natural no se puede separar de lo sociocultural. A ver, déjeme ver, en un cierto contexto, que lo fuerza, así que la fuerza a establecer una gran variedad de relaciones con los miembros o elementos propios, ajenos, inertes, vivientes, objetuales y subjetivos de dicho contexto. Aquí estamos hablando de este aprendizaje del que vimos en la definición, ¿no? Hay que estar en un ambiente en donde podamos comunicar y aprender los conocimientos. Para que esa entidad pueda sobrevivir, es imprescindible que se someta a esas relaciones. Entonces estamos hablando de sujetos que son extremadamente complejos, tanto por su constitución como por por su comportamiento. Es decir, biológicamente son extremadamente complejos porque están compuestos de diferentes órganos y a la vez tienen un contexto extremadamente complejo porque se relacionan con iguales, con objetos y con otros miembros de otros grupos que no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, esto es lo que entendemos por sujeto cognoscente. Si se dan cuenta, vamos a ir construyendo poco a poco estos elementos que componen la biocultura. Bueno, ¿cuáles son las bases teóricas en las que basamos nuestra propuesta? Primero que nada, la semiótica general, ¿sí? Tanto la semiótica del texto, brevemente les voy a decir, es una herramienta muy útil para analizar cualquier tipo de objeto cultural.
decimos texto nada más para que se nos entienda, pero la noción de texto no es necesariamente un libro, sino puede ser una película, una pintura, un fenómeno social, etcétera, etcétera, un objeto electrónico, cualquier cosa. Ese es el primer nivel. Entendemos qué significa el objeto, o el objeto cultural o el objeto tecnológico o el fenómeno, etcétera, etcétera. Y después lo que encontramos aquí en este análisis lo llevamos a otro nivel, que es el de la sociosemiótica, es decir, qué relaciones establece nuestro objeto analizado o nuestro elemento cultural analizado con sus circunstancias sociohistóricas. Es decir, esta correspondencia entre el objeto cultural y el medio en el que aparece. Esto es interesante porque no nos quedamos en un nivel muy abstracto o muy cerrado, ¿verdad? Y finalmente, que es la semiótica cognitiva, que debería ser la primera por ser la base de las demás, pero me parece que yo la pongo al final porque es la más compleja, la más difícil. Una de las ramas, una de las líneas de la semiótica cognitiva es precisamente la biosemiótica. Esta semiótica se cultiva mucho en Estonia, en la Universidad de Tartu. Ahí están trabajando mucho esta línea. Sin embargo, todavía faltan muchas cosas que hacer a propósito de la biosemiótica. Esta misma biosemiótica se puede dividir en tres grandes líneas. La antroposemiótica, ¿no? Toda esta línea o esta disciplina que estudia los comportamientos o los procesos culturales o cognitivos de los seres humanos. La zoosemiótica, que a su vez es la que estudia los procesos culturales o cognitivos en los animales, y al final la fitosemiótica en las plantas. Todavía faltarían otras, ¿no? Porque hay 5 reinos y todavía no podemos llegar a esas, como los hongos, las bacterias, etcétera, etcétera. Bueno, esto de las plantas está muy cuestionado porque se dice, bueno, si no tienen cerebro no pueden pensar. Hay quienes dicen que sí, un científico em, italiano que propone que sí, que las plantas sí pueden pensar. Él habla de ciertos fenómenos en los que sí podemos pensar que las plantas tienen ciertos comportamientos culturales. Hay otra bióloga, creo que es brasileña, se apellida de Moraes. Ella detectó un fenómeno bien interesante en el África. Ella y su grupo estaban investigando unas antílopes y de repente vieron que se empezaban a morir. Y dijeron, bueno, pues ¿qué está pasando? Le hicieron la autopsia a algunos de ellos y se dieron cuenta que lo único que tenían era alimento del que siempre consumen. Analizaron el alimento y sí, se dieron cuenta que era el alimento normal que consumían estos animales. Y entonces pero notaron las plantas que habían consumido tenían un alto contenido de un tóxico que producen las mismas plantas. Dijeron, bueno, pero es muy alto el nivel de toxicidad de este producto que sale de las plantas. Dije, pues, ¿qué hacemos? Sacaron una radiografía de las plantas que estaban alrededor donde vivían estos animales y notaron que había una especie de nube de gas de este tóxico. Y dijeron, pues, ¿por qué pasa? ¿No? Entonces, la hipótesis es que una de ellas se sintió amenazada, una de estas plantas se sintió amenazada en cuanto a que tal vez la estaban consumiendo de manera muy rápida estos antílopes. Y lo que pasó fue que empezó a producir este tóxico y esto les permitió a las demás producirlo. Es una especie de comunicación entre las plantas. Habría que pensar si esto es comunicación en sí y si es un proceso cognitivo, ¿verdad? Entonces hay que sustentarlo. Bueno, hay también neurocientíficos que trabajan algunas, se aproximan más bien, yo que sí que más bien se aproximan a ciertos comportamientos animales. Uno de ellos es Vilayanur Ramachandran, un neurocientífico muy reconocido. Él dice algo muy interesante en uno de sus libros. Dice, cuando un antropoide, un mono, está en la rama de un árbol y piensa trasladarse a otra rama, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, él capta la forma de la rama, o sea, la cilindridad, ¿no? Esta cilindridad de la rama y ajusta su mano aproxima su mano como al diámetro y a la forma de la rama. Entonces, pero lo interesante es que hace la forma de la mano y como en forma de C, decimos nosotros. Y lo interesante es que la coloca de forma no paralela, ¿no? Sino contraria a la, a la horizontalidad del cilindro, sino de forma vertical, porque así es como más fácil va a poder asirse a la rama. Entonces, esto es un proceso muy complejo que empieza con la visión
pasa al cerebro, el cerebro manda las señales a la mano para que la mano adopte esta forma y entonces el mono se pueda asir de la rama. Entonces, esto no es un proceso tan sencillo, no es así como, pues no es automático, no es un instinto, el animal tiene que aprender, tiene que enfrentarse al hecho de cómo asirse a las ramas, ¿no? Y qué fuerza imprimir, la distancia, etcétera, etcétera. No es tan sencillo, o sea, imagínense, qué fuerza imprimir para que soporte su propio peso, ¿no? ¿Qué tan abierta tiene que ser mi mano para no resbalarme, para que no se me caiga la mano o que no la pueda asir, etcétera, 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 ¿sí? La distancia de mi mano hacia la rama. O sea, son procesos muy, muy complejos. Entonces aquí ya se empieza a abrir la posibilidad de que a lo mejor estos procesos tan sencillos requieren de mucho conocimiento. Hay un experimento que es medianamente invasivo, no es grave, es medianamente invasivo, que se hizo en el 82. Ese es muy interesante, me pareció muy, muy interesante en un macaco, a quien le proyectaban este círculo que está aquí, este círculo con otros círculos concéntricos y con radios. Y entonces le sacaron una radiografía a la corteza visual que está aquí atrás, es en la región occipital del cerebro. Le sacaron una radiografía y se dieron cuenta que la corteza occipital, donde está la visión, reproducía la forma del objeto que estaba viendo el mono. Esto a mí me parece fundamental, fundamental. No sé si alguien habló por ahí o alguien dijo algo, ¿no? Bueno, esto me Yo creo parece que a mí, es una funda porque Perdón, ¿alguien ¿cómo, abrió cómo? su micrófono? luego se le empiezan a romper, si se capta con chancos. No escucho, no Ya, escucho ya bien. ¿Alguien escucha? cerraron. No, se había abierto un micrófono por accidente, doctor, pero ya se arregló. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, este fenómeno a mí me abrió muchísimas puertas. O sea, bueno, investigué y leí, fui a otros laboratorios, etcétera, etcétera. Y entonces mi propuesta es que todo conocimiento inicia por la forma. ¿A qué me refiero con esto? Que el objeto que estamos percibiendo sí, tiene una cierta forma. Pensemos en otro ejemplo. Si yo a alguna de ustedes o a alguno de ustedes le tapara los ojos con una venda y le diera un objeto en las manos, digamos una bola de boliche, a ustedes les diera una bola de boliche. No importa si ustedes conocen han conocido una bola de boliche o no, eso no es importante. Aquí lo importante es que yo le pregunto, a ver, ¿qué objeto te di? Entonces, para que la persona pueda responder, primero necesita entender la forma del objeto, su esfericidad, su peso, la textura, ¿no? Que es muy lisa. Y en todo caso, detecta tres hoyitos donde se meten los dedos. Si los detecta, y si está acostumbrado a este juego o deporte, pues podría responder acertadamente. Es una bola de boliche. Si no los detecta o si los detecta y no sabe qué significan, pues dice, bueno, es una pelota con tres orificios o es una sandía con tres orificios. No importa que se equivoque, él ya captó la forma del objeto que tiene en las manos. Es lo primero que tiene que captar. Ha habido otros ejemplos en humanos también, en donde a un humano le hacen pasar su dedo por letras del abecedario y en la corteza somatosensorial, que es como una diadema que tenemos aquí en el centro del cráneo, con el cerebro, son dos gajitos que tenemos. Se llama somatosensorial. Antes era la del tacto, pero ahora se llama somatosensorial porque el sentido del tacto es muy complejo, ¿no? No es solamente el tacto, es frío, calor, temperatura, bueno, temperatura, dolor, etcétera. Inclusive puede captar la posición del cuerpo. Entonces, aquí entendemos cómo la forma es fundamental para captar el objeto al que me estoy enfrentando, ¿verdad? En todos los sentidos, el sabor, el oído, el olfato, etcétera, etcétera. Todo empieza con el, con el, ah, con la forma, ¿sí? Y ¿en dónde está? ¿En dónde captamos esa forma? Pues en los sentidos, en los cinco sentidos. Ahí empieza todo fenómeno cognitivo. Y después tiene que pasar a las regiones cerebrales, ¿verdad? Y ahí, a partir de la experiencia que tenga el sujeto cognoscente, la memoria, empieza a hacer comparaciones y no importa si acierta o no acierta. Lo que pasa es que ya produjo un proceso cognitivo
quiero hacer énfasis en que no importa si se equivoca o no que se equivoca. Lo interesante es que ya produjo un proceso cognitivo. El mono al ver esto ya produjo la forma del objeto que está presente, ya se empieza a dar cuenta que hay algo frente a él. Aunque no diga que es un círculo o lo que sea, pero ya sabe que hay algo frente a él. Es lo que yo les decía, esta corte, esa es cuando sucede algo del tacto. También hay ejemplos que en el tacto en humanos y en otros animales bien interesantes, pero esos son extremadamente invasivos. Solamente quiero nombrarles qué pasa en los humanos. Tenemos esta corteza somatosensorial, ahí es donde todo lo sensitivo nos llega, ¿verdad? Bueno, tiene diferentes áreas, ¿verdad? Hay áreas para los dedos, hay áreas para la palma de la mano, para la cabeza, para todo el cuerpo, para la lengua, ahí están. Ahí se va a representar qué es lo que me está llegando, qué señal me está llegando. Lo interesante que aquí, por ejemplo, si me llega un estímulo que tiene cierta frecuencia, en el inciso A, tiene una frecuencia X, ¿verdad? No sé, de 10 Hz por segundo. Lo interesante es que las neuronas van a trabajar a la misma frecuencia. Eso está probado inclusive en humanos. Entonces, vean cómo la forma es fundamental para podernos enfrentar a un fenómeno al que estamos presenciando. Entonces, esto es bien interesante. La forma es lo primero. Bueno, Antonio Damasio, que es un neurocientífico muy reconocido, él dice que, que estas formas que nosotros captamos se convierten en imágenes mentales, ¿sí? Y él dice que las imágenes mentales son la base de todo conocimiento. Si tus animales tienen sentidos, tienen ojos, algunos no los tienen, pero tienen la piel, etcétera, etcétera, digo, de algo han de servir, para algo han de servir, para algo están ahí, ¿no? Entonces, el segundo paso es, si todo empieza con una forma, entonces el segundo paso es que todos somos capaces de generar imágenes mentales. Entonces, ese es el segundo paso fundamental. Eh, a mí no me gusta llamar imágenes mentales, le llamamos más bien modelos cognitivos. Son de diferentes formas. Hoy se los vamos a explicar. Pero yo me baso, mi teoría se basa principalmente en Antonio Damasio, en esta generación de imágenes. Y dice es que las imágenes mentales son fundamentales. Y también por un ejemplo, si a un ser humano le proyectamos una cruz, en su corteza visual se va a proyectar una cruz. Él dice lo mismo. Bueno, y también otro factor, otra línea en la que yo me baso es obviamente la biología. Hay un biólogo muy interesante que se llama Enrico Cohen, del que les hablé hace un rato, en su libro que se llama De las células a las civilizaciones, dice que existen dos tipos de homeostasis. La homeostasis es un término biológico es como un proceso que tiene todo organismo para nivelar todos aquellos, digamos, bueno, no para nivelar, sino para que todos sus niveles, perdón, todos sus niveles se encuentren en ciertos, digamos, números que sean aceptables. No sé, la temperatura, el azúcar, la humedad, todos esos, tenemos nuestro organismo está capacitado para regular, más bien, regular estos niveles, ¿no? Que no haya un exceso de azúcar, que no haya un exceso de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, esa homeostasis se llama homeostasis natural, pero hay otra homeostasis que le llama social. Esta segunda homeostasis dice que es la que tenemos todos los organismos para controlar o para regular nuestras relaciones con el resto de seres, o sea, con los que están en nuestro propio grupo, con objetos o con los miembros de otros grupos. Fíjense bien, si los niveles de la homeostasis natural están mal, no está dentro de los niveles aceptables para un organismo, entonces el organismo se enferma o se siente mal. Lo mismo pasa si la homeostasis social no está bien regulada, si tenemos un problema con alguien o con un objeto o X, que algo nos molesta, también nos vamos a sentir mal. Recuerden lo que dijimos a propósito del alga Chlamydomonas, cómo esta alga se movía para acercarse al sol y cómo se alejaba de la oscuridad. Y dijimos que ese era un principio ético. No estoy diciendo que las células, en este caso, estas células, eh, ya tuvieran principios éticos. Digo, decimos que ese es un principio, o sea, de ahí los seres posteriores empezaron a crear o bases éticas para sobrevivir. Entonces, también veamos cómo aquí, digamos, esto que acabamos de decir,
tiene relación con esta homeostasis social. Debemos tener una relación específica con la otra edad, ¿sí? Cualquiera que sea, para que nuestra vida vaya bien. Entonces, ya estamos también entendiendo un tercer punto de que la cultura está muy relacionada con la sobrevivencia. Y repito, pero esta sobrevivencia no tiene por qué ser de un estilo darwiniano, o sea, sobrevive el más fuerte. No, no, no. Sobrevivir no es nada más eso. Sobrevivir es tener los niveles tanto naturales como sociales para llevar una vida bien y construir una vida lo mejor posible, ¿verdad? Ahí vean cómo está el principio ético del que acabamos de hablar. Bueno, ahora sí vamos enfilándonos a la propuesta de la biocultura. Este ejemplo me gusta mucho ponerlo en clases. No sé si recuerdan esta película de Odisea del Espacio, 2001. Hay una, bueno, tiene tres partes. La primera parte es un grupo de homínidos, pueden ser australopitecos, que viven en un grupo, en una cueva, y de repente ellos escuchan un sonido muy extraño, salen de la cueva y hay un monolito, ¿no? Negro, muy interesante. Y lo tocan y se acercan y tiene un sonido muy fuerte. Y a partir de ese contacto, ellos empiezan a cambiar, empiezan a caminar erguidos, y empiezan a comer carne. Y lo interesante es que empiezan a comer carne porque el líder del grupo, o la líder, no se sabe, encuentra el esqueleto de un tapir, toma un fémur y empieza a golpearlo suavemente, y entonces se da cuenta que lo rompe y se imagina que pueden matar a los tapires, ¿no? A tapires, etcétera, etcétera. Posteriormente, bueno, ya más tarde todos están comiendo ya carne de tapir, ¿no? Y todo el mundo tiene su huesito, su fémur. Y después se enfrentan a otro grupo, igual de australopitecos. Se enfrentan a ellos por el uso de un charquito de agua, ¿no? Entonces, originalmente se peleaban a puros gritos, entonces pues, el que gritara más fuerte o el que brincara más alto espantaba al enemigo y se quedaba con el charquito. Pero esta vez este grupo ya va armado con un hueso y entonces prueban, yo pienso que ahí hay una hipótesis, ¿sí? ¿No? De si pudimos matar un tapir, no sé si podamos agredir a nuestro enemigo con esta misma arma. La prueban, le pegan temerosamente la primera vez, luego más veces y se dan cuenta que lo derrotan y bueno, a- eh, eh, ahí el hueso tiene dos funciones, primero como arma o como herramienta para la cacería y después como arma. Esto es lo que llamamos en semiótica un proceso, un bioproceso o también o le llamamos también un proceso biosemiósico. Es decir, ahorita quiero explicar esto. Fíjese bien, ¿qué es lo que pasa con este proceso biosemiósico? El objeto X, que es el hueso, no tenía un nombre, si lo tiene, pues es un nombre natural, no lo conocemos, ¿verdad? Que tenía una función A, ¿no? Pertenecer al esqueleto del tapir, ¿sí? Hasta ahí estamos en un ambiente natural que desconocemos. O sea, nosotros como humanos decimos, ah, bueno, pues es que es parte del esqueleto, pero no sabemos si realmente así se tenga que llamar y tampoco sabemos si se tenga que llamar fémur. Fue algo que nosotros inventamos. Pero ya cuando este ser, este australopiteco, se enfrenta al objeto, ¿sí? Y empieza a determinar que se puede usar para diferentes cosas, este objeto adquiere un nombre Y, aunque no lo nombre, o sea, aunque solamente lo señale, ¿verdad? Y entonces ese objeto adquiere funciones B, C, D. Este proceso de que un objeto tiene un uso y después le encontramos otro uso es un proceso biosemiósico. ¿Por qué biosemiósico? Porque necesitamos, como dijimos hace un rato, ¿sí? Adelante. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? No, doctor, adelante. Es que como que oí un ruido. No se ha Sí, como cortado hasta... se No activó se ha un cortado. micrófono, pero no lo Ajá. hemos escuchado de manera clara. Ah, perfecto. Ya Adelante, doctor. no se ha interrumpido, ¿verdad? No, no, vamos bien. Perfecto. Entonces, fíjese bien, vamos a construir esto que acabamos de decir. ¿Cómo empieza el contacto con otra edad? Dijimos por los sentidos, ¿verdad? Y ahí captamos la forma. Después vienen las imágenes mentales, ¿verdad? Esto es bien interesante porque esto nos pone en un cuestionamiento muy grande. El objeto que vemos, no, o sea, el objeto que está fuera de nosotros no es el objeto que vemos, sino el objeto que nos representamos aquí en la mente. Eso es bien interesante. Pero bueno, esa es discusión aparte. Entonces, este objeto hueso, ¿sí? Ya adquiere una dimensión completamente diferente para este australopiteco. Se convierte en una herramienta o en un arma. Pero si se dan cuenta en la película,
el australopiteco toma el hueso, al igual que lo hizo el mono el que hablamos hace un rato, que tiene que poner la mano en C, que tiene que calcular la distancia, que tiene que calcular la fuerza para levantarlo, calcular la fuerza para proyectarlo, etcétera, etcétera. Entonces está hablando que esto es un proceso complejo, es un proceso extremadamente complejo. Y además les enseña a sus compañeros, compañeras, el uso del hueso. Ahí hay un proceso semiósico, o sea, tanto se produce conocimiento como se comunica conocimiento. Pero entonces estamos viendo ya estas etapas de lo sensorial a lo cognitivo. Entonces por eso es que llamamos biocultura. Entonces vamos a abstraer todo esto. Entonces tenemos una realidad, cualquiera que ésta sea. Tenemos un organismo, cualquiera que éste sea, un sujeto cognoscente que está compuesto por una esfera biológica y por una esfera cultural, cualquiera que sea. Y en medio vamos a colocar la semiosis, o sea, esta capacidad que tienen los seres para producir conocimiento. Como lo acabamos de decir, desde los sentidos hasta una producción, inclusive hasta comunicativa. No necesariamente se tiene que comunicar, el sujeto cognoscente puede quedarse con ese conocimiento y volver a usarlo después. Es decir, este australopiteco, si no comunicó su conocimiento a los demás compañeros, lo puede volver a utilizar cuando reconozca un hueso igual y lo va a utilizar para lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí se coloca la semiosis se coloca al centro. La semiosis es ese proceso cognitivo que permite unir el ambiente o la esfera biológica de un organismo y la esfera cultural de un sujeto social. Entonces, aquí está compuesto ya lo que es un sujeto cognoscente. Entonces, la idea es que todo organismo tiene la capacidad de producir procesos cognitivos. Nosotros le llamamos biosemiosis o semiosis, o le podemos llamar procesos cognitivos. ¿Y qué es esto? Fíjense bien, tenemos una configuración biológica, la configuración biológica que tiene cualquier sujeto cognoscente, es decir, cualquier organismo, sí que está muy al centro, está muy, muy dentro de él. Y después tiene su competencia cultural. La competencia cultural va cubriendo poco a poco esta configuración biológica y es lo que le permite enfrentarse a la realidad, establecer relaciones con la realidad. Y a eso es lo que llamamos sobrevivencia, esa capacidad tanto cognitiva como emotiva para poder relacionarse de la mejor manera con su realidad. Bueno, esto ya es un proceso cognitivo más amplio, ¿verdad? Tenemos un sujeto uno que genera un modelo sensorial, ¿verdad? Capta estos aspectos de la forma, luego genera un modelo icónico germinal, bueno, lo explicaré en otra ocasión, es decir, una imagen mental, y después ya que crea esta imagen mental, participan sus aspectos emotivos de memoria, o sea, los culturales, se combinan y entonces este ser puede comunicar su conocimiento a un sujeto 2. Entonces, eso que comunicó se convierte otra vez en un modelo sensorial para el sujeto 2, ¿verdad? eh, eh, Esto es lo que llamamos el recorrido biosemiótico, ¿verdad? Entonces, quizás este modelo les resulte un poco abstracto, un poco complejo. Lo que quiero decir es que quiero que noten la complejidad que implica todo proceso cognitivo. Es decir, necesitamos tener una capacidad biológica y una capacidad cultural, y al interior de nosotros hay cambios. Siempre va a haber cambios cuando nos enfrentemos a algo, siempre va a haber cambios emotivos y cognitivos. Entonces, quiere decir que no permanecemos igual todo el tiempo. El contacto con la realidad siempre nos va a hacer cambiar, nos cambia nuestra configuración cerebral, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Entonces esto no es tan sencillo, es muy complejo. Cualquier fenómeno cognitivo va a necesitar de nuestra capacidad biológica, nuestro cuerpo y de nuestras capacidades culturales, estas relaciones que hemos establecido con la otredad. Bueno, entonces vamos a construir qué entendemos entonces por biosemiosis primero y después ya biocultura. Necesitamos una premisa primero, dos premisas. La primera es qué entendemos por realidad. La realidad es una y se entiende como el sistema espacio-temporal que contiene todos los elementos existentes en el universo, los cuales pueden establecer interrelaciones de diversos tipos. Estoy hablando no solamente de elementos vivos, sino también inertes, ¿verdad? Inclusive estoy hablando de elementos completamente subjetivos como las ideas, los sueños, este, las alucinaciones, que, fíjense bien, son completamente materiales, porque si ya vimos
que están ocurren en un lugar, o sea, en un sujeto cognoscente, un proceso cognitivo o una idea o una alucinación sucede dentro de un sujeto cognoscente, ahí estamos, sucede en un lugar, en un tiempo específico, necesita energía para que se produzca. Los seres humanos, los animales, etcétera, se alimentan y descomponen los alimentos y producen energía para que trabajen sus neuronas, por lo menos para que trabajen sus neuronas. Entonces, ¿por qué no todo proceso cognitivo, todo pensamiento, por qué tiene que ser abstracto? ¿Por qué tiene que ser inmaterial? Si partimos de eso, eso también nos va a bloquear muchísimas cosas, porque entonces siempre vamos a pensar que lo subjetivo es inaccesible, y entonces, entonces poco a poco les estamos restando importancia a los procesos cognitivos, y entonces no les daríamos la importancia necesaria para que otras especies también reconozcamos que otras especies producen procesos cognitivos. Entonces, si les damos ya un carácter material en ese sentido, entonces existen en un lugar, necesitan materia y son algo, no son algo inaccesible. Sucede en un lugar que es difícil encontrarlos, es muy difícil, pero no es tan difícil explicarlos. Eso es importante. Entonces, todos estos elementos que existen en el universo establecen interrelaciones de diversos tipos, ¿verdad? La materia, los elementos químicos, los seres vivos, etcétera, etcétera. Todos establecemos diferentes tipos de relaciones. Estas interrelaciones implican procesos constantes que transforman los elementos en sistemas de dos tipos, objetuales y o objetivos, ambos materiales. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando, ya hablando de sujetos cognitivos o cognoscentes, todo sujeto cognoscente establece relaciones con los elementos de la realidad, aunque no los tenga frente a sí. O sea, si tenemos una idea de algo, ya estamos estableciendo un tipo de relación cognitiva con este objeto que estoy pensando. Entonces, ahí estamos diciendo que podemos establecer relaciones con elementos objetuales y también subjetivos. Los animales también establecen eh, el- eh, relaciones subjetivas con la realidad. El ejemplo de la gatita, ¿no? De mi gatita que antes ella quizás pensó que el ave que estaba viendo tenía un frente y un revés, entonces por eso dio la vuelta, ¿no? Y hay un proceso cognitivo interesante. Pero ambos son materiales. Creo que esto quiero que quede bien claro. Los procesos subjetivos son materiales, ni hablar de los objetos que están, de los objetos externos, pero de los procesos cognitivos son materiales. Esto es bien importante porque si no, entonces cuando se dice, digamos, en la cultura humana, cuando se dice que tal cultura o que el idioma X, y sobre todo cuando es un idioma no oficial, ¿verdad? No es el español o el inglés, cuando es un idioma que hablan ciertos grupos, ¿verdad? Eh, se dice que es patrimonio inmaterial. Si es inmaterial, pues entonces si se destruye o si se elimina, si se pierde, no hay ningún problema, ¿verdad? No, hay que luchar porque todas esas manifestaciones culturales tengan un carácter material, porque entonces lo material no se puede destruir. Y eso es otro punto que yo quiero dejar en claro. Premisa 2. Categorías fundamentales de la biosemiosis. Es un proceso cognitivo que implica la participación e imbricación indisoluble de las esferas biológica y cultural de cualquier sujeto cognoscente no artificial. Yo no me refiero a máquinas. Ese sujeto cognoscente es un megasistema que contiene varios subsistemas, organismo de órganos, ¿verdad? Como organismo es un holobionte, o sea, está compuesto por bacterias, por organismos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ser social, es un ser cultural. Entre esos subsistemas se encuentra el emotivo, cognitivo o biosemiósico, ¿sí? Esto que está cuerpo, cerebro y cultura. Por ser un proceso sucede en una parte de la realidad y en un tiempo específico. Por ser un proceso requiere de energía. Por ser un proceso involucra componentes materiales y por lo tanto es material. Esto quiero que quede bien claro. Por ser un proceso es compleja. Por ser un proceso es recursiva, circula en varias direcciones y tiende a reforzarse. Lo que dijimos hace rato, ¿verdad? Toco algo, entonces de mis manos pasa las señales al brazo, a la columna, de ahí al cerebro y luego regresa, etcétera, etcétera. Entonces, involucran varios subsistemas, pero también sistemas cognitivos, ¿no? ¿Qué es esto que estoy tocando? ¿Qué sentimiento me provoca? Etcétera, etcétera. Y luego si lo llego a comunicar. Entonces, no es tan sencillo. Por ser un proceso depende del tiempo y del espacio. Estas son
también son propuestas básicas para que algo sea material. Esto lo propone, digamos, Mario Bunge en varios de sus libros, ¿verdad? Él habla de esto, de algo, cómo algo tiene que ser material, qué debe cumplir para que sea material. Entonces los procesos cognitivos lo cumplen completamente. Y entonces la biosemiosis, podemos entender la biosemiosis como un proceso biocultural complejo implicado en la generación y uso de modelos sensoriales, o sea, cuando yo toco algo, cuando veo algo, ahí estoy generando ya primero un modelo sensorial de la forma, ¿verdad? Perceptivos, que son emotivo-cognitivos, entonces ahí, ¿qué sentimientos me provoca tal objeto o tal persona o tal situación? Cognitivos, porque ahí entra toda mi capacidad, toda mi competencia cultural y empiezo a unir, recuerden este diagramita que pusimos de las capacidades culturales que estaban al centro, perdón, biológicas, y que estaban rodeadas por las capacidades culturales. Y si se puede, comunicativos. Entonces, nosotros en lugar de decir imágenes mentales, hablamos de modelos cognitivos, ya sean sensoriales, perceptivos y comunicativos propiciado por un sujeto cognoscente cualquiera que ocurra en la realidad habitada por dicho sujeto y que le permite guiarse en diversas maneras por esa realidad. A eso le llamamos sobrevivencia, esa capacidad que tiene todo sujeto cognoscente de guiarse por su realidad. Finalmente, la biocultura entonces se refiere al espacio de interacción de los procesos biosemióticos, todo lo que explicamos, de cualquier tipo, positivos o negativos, objetuales o subjetivos, en el que los sujetos cognoscentes construyen su característica forma de vida, su realidad. Tiene límites físicos, biológicos y emotivos que comprenden la realidad en la que se desarrollan dichos sujetos. Esta es nuestra definición final. Esto, como dije, lo hemos construido a partir de herramientas biológicas, neurocientíficas y semióticas. Hemos conjuntado todas estas herramientas y hemos llegado a esta conclusión. Y este modelo que presentamos hace rato, este modelo que presentamos, que es cómo sucede un proceso cognitivo en un sujeto, cualquiera que éste sea, y qué tipo de modelos están participando. Esto es una teoría que nosotros proponemos y que la sometemos a su crítica, ¿verdad? A ver qué falla, qué le quita, qué le sobra, etcétera, etcétera. Es lo que proponemos. De aquí nace nuestra propuesta de biosemiosis y de biocultura. Esto es el recorrido que hemos hecho y que someto también a su opinión. Con eso termino, pero me gustaría escuchar algunas de sus opiniones. Y aquí terminaría. Yo estoy abierto pues a sus opiniones, a sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que yo iba anotando y anotando porque muy interesante. Recordé con mucho gusto aquellos años donde tuve la oportunidad de ser su alumna en la maestría en Derecho de la Información. Un honor en aquel momento, como un honor que el día de hoy nos acompañe y grandes reflexiones. Pero en este momento, no sé, doctora, nuestra coordinadora general, doctora Rosy, si gusta hacer algunos comentarios o procedemos con las preguntas. Gracias, maestra Esperanza. Pues agradecerte, Arturo. No sé si gustas dejar de compartir la pantalla para sí que vernos mejor, los que quieran activar ya su cámara. Muchísimas gracias y de verdad gracias por este trabajo que a nosotros nos va a servir mucho. Pues como saben, en GIDA estamos trabajando por una recategorización jurídica de los animales en distintas perspectivas y hemos pensado el tema del reconocimiento jurídico de ciertos grupos de animales silvestres como pueblos originarios. Pensábamos nosotros aquí en México el jaguar, en Argentina y Chile el yaguareté, el puma, pingüinos, etcétera. Y bueno, para eso nos va a servir mucho todo este concepto de biocultura que has estado construyendo. Entonces, de verdad agradecerte muchísimo y bueno, iniciar pues con esta ronda de participaciones, de preguntas. Hay varias manitas levantadas. Supongo que la maestra Esperanza ha estado tomando nota y, y pues ya nos arrancamos con la discusión. Muchas gracias, doctora. Empezamos. La primera manita que se levantó fue de la maestra Isabel Tena. Adelante.
Buenas tardes, un gusto saludarlas, doctora de la Torre, siempre es un privilegio escucharla. Maestra Esperanza, gusto en saludarla nuevamente. Doctor Arturo, un placer escucharlo, ya nos ha compartido varias veces la idea central de esta conferencia. Yo nada más que pregunta es como un planteamiento y un compartir. Ya habíamos platicado en algunas otras sesiones que hemos compartido de los derechos animales, la cuestión precisamente esta de la cultura que tienen los animales, porque sí la tienen, ¿no? Nosotros también, y creo que como animales, nosotros hacemos cierto tipo de actividades que nos copiamos mutuamente. Hemos tenido a lo largo de la historia animales domésticos, los gatos, los perros, los caballos, los bueyes, para distintas cosas, ¿no? Pero creo yo que donde surgen las disyuntivas, yo preguntaba en algún momento, y es mi pregunta para el doctor Arturo, porque en aquel momento se lo pregunté a la doctora de la Torre en otra conferencia que vimos algún tiempo muy interesante. Doctor, ¿usted cree que sea posible en algún momento empezar a darle el tratamiento a los animales domésticos, por lo menos, que ya sé que ustedes luchan mucho por esta parte de no clasificar los domésticos de los salvajes, porque al final del día son los mismos, ¿no? Son los mismos en esta cultura antropocéntrica, pero podríamos empezar a considerar a los animales como parte de nuestra familia en una equiparación como los hijos. ¿Usted lo cree posible desde las teorías que nos explicaba? Bueno, yo no trabajo esa parte. Bueno, aprovecho, perdón, No, ya aprovecho, sé que no, pero ¿usted qué opina? O sea, ¿qué piensa? sí, sí, aprovecho nada más para saludar al grupo de metodología del doctorado en ciencias jurídicas de aquí de la Universidad Michoacana, que amablemente nos están acompañando. Una de ellos es, una de ellas es Isabel, mi compañera Isabel. Bueno, si yo no trabajo esa área, eh, bueno, yo pienso que es algo, un poquito complicado. Bueno, hay varias posturas. Hay una postura interesante en cuanto a, yo pienso que con tal de que no se compita con la idea de humanidad, en el sentido de que el decir que tengo una familia compuesta, de seres humanos y de seres animales, que no compita tampoco con la idea de eliminar, eliminar la idea de familia humana. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si quitamos esta parte humana, si la eliminamos, entonces estamos metiéndonos un gol muy feo. O sea, estamos atentando contra nosotros mismos y nosotros somos los que tendríamos ahorita la capacidad de revertir esta posición que tenemos, estas posiciones equivocadas que tenemos acerca de los animales. Somos los que podríamos combatir esta situación. Y entonces le daríamos mucho espacio a las máquinas para que las máquinas ahora invadan todo el espacio y eliminan a los seres humanos. Creo que hay que tener cuidado ahí. O sea, estoy de acuerdo con esta combinación de las familias, pero siempre y cuando no compita con la visión de humanidad. Yo solamente pondría ese apunte. Muchas gracias, doctor. Es que mire, mi duda es por lo siguiente. Yo tengo un perro y es un perrote. Se le he platicado, es un pastor alemán. Y Ujú. pues se ha dicho mucho, decían ahorita, la doctora comentaba de la risa de las ratas. Los perros también se ríen, los conejos platican, Sí, claro. los delfines y los pulpos resuelven ecuaciones de hasta segundo y tercer grado de matemáticas. Entonces, definitivamente tienen un lenguaje que en efecto no hemos estudiado a profundidad. De hecho, nosotros mismos como seres humanos tenemos complicaciones para entender nuestros propios lenguajes, los presentes y los futuros. Ahorita estamos peleando con las generaciones porque hablan mucho, hablan mal y vamos a terminar hablando el sistema binario, ¿no? El 0101, ya ve que ya hemos platicado el tema. Y aquí Sí, mi sí, sí. planteamiento es por lo que usted dice, o sea, tenemos la cuestión de la inteligencia artificial que nos respira en la nuca y el asunto de Ese es el los gran problema. animales Ese es el domésticos gran y no problema. domésticos. Digo, yo a mi perro pues lo amo mucho y es como una persona más en la casa, pero yo no quiero igual a todos los animales. Si me explico, yo hoy voy a comer pollo. Y la verdad es que no me interesa cómo mataron al pollo, cómo criaron al pollo. Yo sé Wow. que las condiciones de crianza de las granjas de pollo son salvajes, más en México, más bachoco. Sí, hay como por ahí un estudio bien interesante. Entonces, por eso mi pregunta, y leí aquí las respuestas de los comentarios, y yo sé que Colombia y Argentina tienen propuestas de equiparación muy interesante en cuanto a hacerlos como integrantes de la familia, pero creo yo que aquí el tránsito va a ser bastante interesante en cuanto a la filosofía del androcentrismo que tenemos los seres humanos. Bueno, yo que estudio el bienestar superior de la infancia, ya ven que yo tomo esa filosofía
porque los seres humanos somos así, de hecho lo manejamos desde el punto de vista de los adultos para hablar de los grupos vulnerables, ¿no? Y a mí me parece que los derechos animales caen en esta parte de lo que consideramos derechos vulnerables. Pero muchas gracias por su respuesta, doctor, muy amable, gracias, muy ilustrativo. Gracias, Sí, Juan. mi opinión va en el sentido de que si se elimina lo humano, entonces le estamos abriendo las puertas a la inteligencia artificial. Esto es el grave problema que yo estoy viendo, ¿no? Ya hay muchos atentados muy graves en ese sentido. O sea, el hecho de llamar la inteligencia artificial ya está atentando contra los seres humanos y contra los otros seres, ¿verdad? Entonces, no, yo pienso que no se debe eliminar la cuestión humana y no debe competir, lo humano no debe competir con los otros animales. Debemos colocarnos en un espacio de igualdad en ese sentido para que no le demos la puerta abierta a la inteligencia artificial. Esa es en concreto, esa es mi propuesta. Gracias, doctor. Continuamos con las intervenciones a micrófono abierto y concluiremos con las preguntas en el chat. Adelante, doctor Arturo Berlanga, y después David. Adelante. Bueno, es un gusto de verdad escuchar una ponencia de verdad como esta. Yo estoy muy complacido y además, bueno, he aprendido bastante porque de eso se trataba justamente, ¿no? Para muchos de los que nos dedicamos al activismo y no solamente al activismo, pues educarnos, ¿no? Que siempre es bueno educarnos y aprender mucho más. Doctor, yo la pregunta que tengo es sobre la opinión que usted tiene, porque me parece, yo siempre he insistido que padecemos de un síndrome terrible que es el que ha causado todos los desastres en el que vivimos más allá del antropocentrismo, que es una palabra muy que todos la conocemos, yo siempre señalo el supremacismo. Y de manera Sí, claro. arbitraria nosotros nos colocamos como una especie superior, ¿no? Y me parece que ahí empieza el problema. Me parece que colocarnos como la especie superior, pues es una total y rotunda forma errónea de ver la realidad y de las cosas como son. Me parece, yo siempre he sostenido, que ver las cosas desde un punto supremacista es no entender verdaderamente cómo funcionan eh, 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 pues la naturaleza y todos los demás procesos, ¿no? En este caso, desde esa visión supremacista, que lo quiero decir así, más allá Ajá. no tanto antropocentrista, sino supremacista, nosotros construimos el lenguaje, nosotros construimos las definiciones, o sea, el lenguaje es una construcción humana. Y desde esa construcción humana, con una visión supremacista, decidimos qué es cultura, decidimos quiénes tienen cultura, decidimos arbitrariamente quiénes tienen derechos, decidimos arbitrariamente Hasta entre humanos, ¿verdad? hasta en humanos. Entonces, decidimos arbitrariamente una serie de cosas, ¿no? Montados en una pequeña pileta ridícula basada en ese supremacismo, ¿no? Y de ahí decimos, estos sienten, estos no sienten, estos piensan, estos no piensan. Eh, Me parece porque nosotros cuando hablamos de cultura, automáticamente en el lenguaje y en las definiciones hablamos de las creencias y nos vamos inmediatamente a las cuestiones de tradiciones, la creación artística, todo aquello que el intelecto humano puede crear. Y entonces eso es lo que nosotros pienso yo que de manera arbitrariamente decimos que esto es cultura, ¿no? Y con base a esta supremacía, pues discriminamos, ¿no? A todas las especies y pensamos y creemos y suponemos erróneamente, como me encantó que usted lo dijo al principio, no hay una base científica, entonces me parece que solamente hacemos No. luego a veces el ridículo cuando decimos esto es cultura y solo los humanos tienen cultura y se acabó. Me parece que es una postura muy ignorante porque no hay una base científica como tal, como me encantó como lo dijo desde un principio. Eh, ¿Cómo podemos nosotros, porque todo va hacia replantear, ¿no? Replantear. Por eso celebro estos espacios, porque
sirven para replantearnos muchos de los conceptos, sirven para demoler estos malas concepciones que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros, y aquí vendría, yo sé que usted no es abogado, lo sé, ¿no? Pero desde este planteamiento más allá de introducirlo al mundo del derecho, o sea, ¿cómo podemos incorporar o entender justamente, o sea, cómo lo verías tú, cómo podemos permear más el tema del entendimiento de que en los grupos yo estoy convencido que en los animales hay cultura. O sea, yo estoy un convencido que en todo ser vivo tiene una conciencia. O sea, eso es un hecho. Y se han realizado experimentos con plantas precisamente. Sí, Hay un experimento últimamente que muy interesante que pusieron a las plantas con luz solar, les ponían a Mozart y con la luz solar se inclinaban hacia el foco de la luz solar. Y después de un tiempo quitaron la luz solar, ponían a Mozart y las plantas reaccionaban, ¿no? Entonces ahí sí. estamos hablando de una asociación. De ahí estamos hablando de al momento que hay una asociación, precisamente hay una conciencia. Entonces, si en esta conciencia, y estamos hablando de las plantas, y nos vamos a los animales, no solamente perros y gatos, me parece que también de una manera muy supremacista y antropocéntrica pensamos y creemos que solo los perros y gatos son animales, O ¿no? los mamíferos, los O mamíferos. mamíferos, ¿no? Y son todos los demás. ¿Cómo podemos eh, o qué herramientas, mi pregunta es como activista 100%, ¿no? A favor de la causa de los animales. ¿Qué herramientas podemos tener nosotros desde el activismo para poder ir argumentando, poder ir demoliendo estos pilares antropocéntricos supremacistas que nos encontramos luego en el mundo del derecho o en las instituciones o peor aún, también en la academia, porque también en la academia se encuentra esa soberbia antropocéntrica supremacista? ¿Cómo desde el Claro. activismo podemos ir teniendo estas herramientas o cómo lo podemos ir abordando de una manera, yo quisiera tener tus conocimientos, tocayo, no los tengo, ¿no? No, 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 Pero no. Pero como tienes otros. aquí hay muchos activistas, ¿qué herramientas crees que podríamos utilizar en una narrativa desde el activismo en este tema, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante. Mira, yo veo una cosa. A ver, tenemos que empezar con datos duros. Yo pienso que esa es una de las propuestas fundamentales. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, yo pienso que, ¿cómo? ¡Ey, ven acá! ¡Ey, ¿a dónde vas tú? ¡Ey, afuera, Están rápido! abiertos micrófonos. Hablando de Roberto familia Cosío. multiespecie, hay un miembro de familia ¿Qué se multiespecie en metió fuga, por ahí? Maribel. Ahí se metió Pero alguien. ustedes Bueno, pueden controlar, no sé si lo apaguen. bueno, sí, decía yo hace un rato, hace poco, que necesitamos presentar ante todo mundo, necesitamos presentar, si queremos que se respeten los animales, si queremos que se les reconozca que tienen cultura, etcétera. Y bueno, creo que hasta la palabra reconocer es mala, ¿no? Pero me refiero que todos estemos en la misma sintonía de que los animales sí o sí tienen cultura y tienen emociones, etcétera, etcétera. Queremos primero presentar hechos científicos. ¿Por qué? Pues porque vivimos una sociedad positivista, ¿no? No es fácil convencer a alguien si no le presentamos datos duros. Creo que ese es el primer paso. Segundo paso, el segundo paso es fundamental. Trabajar principalmente con niños y niñas. Ese es fundamental. Son mensajeros increíbles, ¿no? Y sobre todo, y presentar también experimentos sencillos, experimentos como el que tengo de la gatita o u otros, ¿no? Hay un experimento muy que me llamó, no experimento, pero es digamos, un golpe que a mí me dio muy fuerte. Una vez acompañé a mi hijo, porque mi hijo, como dije, es biólogo, y él le gusta mucho ir al zoológico, y fuimos al zoológico y me quedé viendo a un pavo real macho.
y vi cómo hacía su sonido tradicional, no sé si lo conozcan, ¿no? Ese sonido que es como, wow, wow, como algo así, ¿no? Así como una U y una A. Entonces me le quedé viendo en el pico y me di cuenta que abría la boca y ponía la lengua exactamente igual como nosotros cuando decimos UA, pero exactamente. Y ahí me nació la idea. El idioma no es exclusivamente humano. Nosotros más bien lo heredamos de otros animales. Entonces, esos pequeños ejemplos a mí me parece que son muy contundentes y son difícilmente, no se pueden echar abajo tan fácilmente. Yo pienso que si nos vamos llenando si nos vamos llenando de aspectos científicos, comprobables, empíricos, creo que podemos dar un buen golpe hablando ya fuertemente, ¿no? No sé si estén de acuerdo el resto. Gracias, doctor. El tema nos da O- para mucho y muy debatible, muy buena. En orden de participación sigue David, después va José Juan. Juan José, Adelante. perdón. Perdón, David. Sí, listo. Pues primero que nada, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Pues es muy gratificante encontrar este tipo de espacios. Ya llevo rato yo conociendo a la doctora Rossi. Tuve el gusto de colaborar con ella en un libro que coordinó la doctora Ana Cristina, que no anda por acá, pero seguro le interesaría mucho este tipo de exposiciones, ¿no? Me gustaría introducir brevemente, enmarcar desde dónde voy a hacer mi participación. Yo soy sociólogo, antropólogo Ujú. y coordino un programa de estudios críticos multiespecie, es decir, estudios multiespecie, pero desde un enfoque antiespecista, ya que de manera priorística los estudios multiespecie no son políticamente comprometidos con la causa animal y de hecho tienden a advertir acerca de una excesiva politización, ¿no? Respecto de cómo entendemos estas relaciones con los animales. Pues en primera instancia yo pensaría cómo pues la cultura en términos históricos, ¿no? Ha sido subsumida en un espacio de, como ya comentaba Arturo Berlanga, de excepcionalidad, pero una excepcionalidad que se ratifica en términos de una superación de nuestra animalidad, ¿no? Lo que Ujú. ratifica la existencia de la Exacto. cultura es la Sí, superación de sí. nuestra animalidad, ¿no? Porque es a Ujú. través de una serie de invenciones donde la cultura pues adquiere un particular sentido, ¿no? Eh, Refinamiento, de Claro, un particular refinamiento, una particularidad, sofisticación material en el uso de herramientas, creación de dispositivos, etcétera, 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 ¿no? No obstante, a mí me parece y que esto en su momento pues tenía evidencia empírica, ¿no? Descartes anunciaba que esto se comprobaba empíricamente a través de la glándula pineal y cómo la Sí. glándula pineal además se manifestaba materialmente a través del lenguaje, ¿no? Y pues bueno, esto es algo que ha costado mucho trabajo superar, ¿no? No obstante, aquí hay una pregunta que yo quisiera plantearle, ¿hasta qué punto no tenemos también, y en la exposición también un poquito me lo remarcaba, es hasta qué punto tenemos un sesgo intelectualista en el reconocimiento de la cultura, ¿no? Nico Tinbergen, uno de los etólogos pioneros junto con Konrad Lorenz, que ganaron el Nobel de Medicina en el 72, que publicó un libro muy Ujú. interesante Sí. sobre el instinto. Él decía que por instinto debemos entender todo comportamiento que no está mediado por aprendizaje. Y eso es brutal, eso es verdaderamente brutal, Sí, no, no, porque no. significa que prácticamente muchísimo de lo que hacen los animales no está mediado a través del instinto o no es un conocimiento innato, ¿no? Sino que más bien la cultura es un evento relacional, la cultura es algo que adquirimos con los otros, ¿verdad? Y en ese sentido, a mí me parece que al hablar de derechos animales, no es en absoluto un disparate plantear como una suerte de sinónimo. Habríamos que ver aquí hasta qué punto las barreras actitudinales nos van a permitir sortearlo, y de ahí yo discreparía que ofrecer datos duros por sí mismo va a modificar la actitud social de las personas. Me parece que eso es algo muy problemático, y hay estudios que demuestran que aunque la gente esté informada no cambia sus hábitos y Ujú. actitudes, ¿no? Es que ay, se me fue la idea central de lo que estaba diciendo. El punto acá, claro, es que entonces de hablar de derechos animales es también hablar de derechos culturales, ¿no? Y esto a mí me parece que sin necesidad de necesariamente tener que postular eh, em, fundamentos materiales neurofisiológicos, ¿no? Sino meramente que se demuestran al nivel actitudinal, al nivel del comportamiento que se manifiesta de manera muy inmediata, ¿no?
Pensando ahorita lo que decía de nuevo Arturo, haciendo homenaje y eco de lo que él planteaba, en el 2024, el año pasado, se actualizó la Declaración de la Conciencia de Cambridge, cambia de nombre a la Declaración de la Conciencia de Nueva York, pero una novedad que introduce esta declaración es que ya reconoce como conscientes a los animales invertebrados. Y eso supone un movimiento Wow, radical porque los invertebrados no tienen un sistema nervioso central, no tienen, ¿no? Y por lo tanto, que era el criterio, no la sintiencia, era el criterio con el que nos hemos movido mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, resulta muy, muy interesante y muy, muy alumbrador estas cuestiones. No obstante, yo sí pensaría, ¿no?, que debemos tener particular cuidado y una particular crítica, es decir, respecto del lugar y el rol que ocupa la ciencia, porque en términos hegemónicos la ciencia es sí, profundamente especista y la sí, 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 ciencia, como Donna Haraway nos ayudó a comprender, pues la ciencia la podemos entender así como los estudios culturales. La ciencia también reproduce ideología, la ciencia también reproduce hegemonía. Las decisiones claro, sobre la ciencia que se claro, ejecuta, que se hace, no las toman científicos, sino que son decisiones políticas. De manera que disociar la ciencia de la política, pues incluso a nivel, en términos genealógicos, la ciencia adquiere su estatus por el empuje que le da la burguesía a partir del siglo XVI. Entonces la ciencia siempre ha estado fundamentalmente vehiculada por intereses político-económicos más que por un interés en el conocimiento per se. Y esto es tan así que el hecho de que se descubran cada vez más sofisticaciones en términos comportamentales con los animales, la cultura, etcétera, no ha a día de hoy tenido un impacto significativo en el cese de la explotación, dominación y sujeción que sufren los animales. Es decir, y yo para ocupar una palabra, además del excepcionalismo que ya mencionaban, el del antropocentrismo, como el especismo, en tanto un orden complejo, biofísico-social, pensando aquí con Iván Ávila, de quien ya se habló hace un momento, pues también están viviendo en la ciencia, y también hay ciencia que es profundamente especista, ¿sí? Porque está ordenada y está codificada socioculturalmente para operar de esa manera, más allá de lo que el científico en turno quiera decir, ¿no? Por eso el científico lo que hace en un laboratorio no lo ve mal, por eso no vemos mal comer a la gallina, ¿no? Pese a la que la gallina, aún en esos espacios terribles de confinamiento, está siendo no solamente violentada en términos físicos, sino también en términos de la cultura. No puede expresar su cultura, porque no puede relacionarse con los otros activamente, ¿no? claro, claro. Entonces, yo creo que todo lo expuesto aquí es muy importante, ¿no? Bueno, yo también me considero un materialista emergentista, no continuista, es decir, entre la materia y la Perfecto. cultura, pues no hay una continuidad. En Emergentista, sí, realidad sí, la cultura es un proceso emergente de la materia que hay que explicar por qué, no, no hay que como, claro. no creo que sea una continuidad así a rajatabla, ¿no? Sencilla, no es sencilla. Pues solamente como eso, ¿no? Yo creo que la cultura, y que precisamente en ese sentido, eh, por ejemplo, ¿no? No sé si conozcan el experimento Kellogg. El experimento Kellogg se llevó a cabo con una chimpancé en los años 40, una chimpancé de nombre Gua, que tenía por objeto ver si la chimpancé podía aprender comportamientos humanos. Donald Kellogg, el científico en turno, la puso a convivir con su hijo. ¿No? Al paso de un tiempo, el niño empezaba, la Gua, la chimpancé, aprendía más rápido que el niño, pero además el niño empezaba a comportarse más como chimpancé que como un humano, Sí, ¿no? sí, Y, sí. y entonces eso llevó a que cesaran el experimento, regresaran a Gua al zoológico donde muere por depresión, ¿no? Entonces, insisto, como que hay que tener como una arqueología muy honesta y sensata de cuál es el rol que ha jugado la ciencia en la explotación animal y en la Sí, sí, sí. sujeción y en la dominación de los animales, ¿no? Porque a veces la ciencia pues tiene más autoridad en la sociedad por ese rol asignado desde los espacios de poder que por el conocimiento que realmente produce, ¿no? Y bueno, pues eso, creo que la cultura, entender la cultura más allá de lo humano, pues implica que incluso aceptar los hándicaps que toda teoría y todo experimento tiene, ¿no? La falsabilidad inherente de cualquier teoría y de cualquier postulado científico, y que quizá, es decir, plantear la cultura escarabajo, la cultura lombriz, pues tal vez sea algo, y aquí puedo sonar muy kantiano, ¿no? Que estará por siempre en el espacio neuménico, ¿no? Un fenómeno que Ujú. sencillamente jamás podremos comprender, pero el hecho de que no lo podamos aprender científicamente no le niega la validez o la Claro. existencia de estas realidades, ¿no? Listo, perdón, no me Es quiero más alargar culpa de más. nosotros, ¿no? Es más culpa Muchas de nosotros gracias. por no comprender. Claro, o sea, como el experimento del lunar en la frente que demuestra conciencia, ¿no? Que es un Eso, verdadero sí, disparate. Lo único que demuestra sí. es que hay animales que se pueden reconocer en el espejo, pero en ningún sentido es Es que no. determinante respecto de la Sí. conciencia, ¿no? Listo, muchas gracias por su participación, muy No, no. alumbradora. Gracias. Quisiera nada más hacer una aclaración. Sí, entiendo la crítica de David en el sentido de que mi propuesta es muy cientificista, por supuesto. Fíjese, yo no creo en una ciencia purista.
No, absolutamente no. El hecho de pensar que la ciencia tiene la respuesta ya es una ideología. ¿No? Ya, para empezar, ya tenemos problemas. Pero ¿por qué mi propuesta es muy cientificista? Bueno, porque más bien es una respuesta a varios neurocientíficos y a varios biólogos que dicen trabajar con aspectos culturales y hablan de cultura o niegan o aceptan que ciertos animales o no tienen cultura, es más bien es este diálogo que yo trato de presentar, ¿no? Y ahora, es también, es como esta idea cuando se dice que la modernidad misma te da herramientas para destruir la modernidad, ¿no? Entonces, esto es lo que yo hago, ¿no? Tomo estos aspectos científicos para combatir estas propuestas científicas al mismo tiempo. Y también, sobre todo, porque a estas críticas que se hacen, bueno, a ver, es que tú lo que estás diciendo no se puede demostrar. Entonces, es más bien como que me quiero defender de esas posturas. Por eso es que es bastante cientificista. Y sí estoy de acuerdo, ¿no? Que ya hay una hegemonía ahí, ¿no? Que ya trato de asentar cierto conocimiento, etcétera, etcétera. No, pero más bien, es sobre todo también porque en el ámbito de las humanidades, principalmente, se dicen cosas que digo, ay, carambas, o sea, hay que ponerle más sustento, ¿no? A lo que estás diciendo, porque si no nos vamos a perder. Entonces, como mi propuesta es parte de otras investigaciones, por eso es que también es darles una postura también científica a las áreas de las humanidades. Yo no creo que la ciencia tenga la respuesta, ¿no? Yo creo que la religión, la albañilería, la magia, etcétera, etcétera, son áreas en las que podemos entender algo de la realidad y no podemos poner una por debajo de otra. Para mí me parece que todas han servido para entender algo de la realidad. Claro que tienen sus inclinaciones para dominar a las personas, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo. Pero no podemos negar que una persona que cree que porque las estrellas están alineadas de tal manera y va a pasar algo, no podemos decir que eso sí que está equivocado porque el científico dice que eso es erróneo, ¿no? No, porque todas estas posturas son ventanas a la realidad, explican algo de una cultura y no son ni mejores ni peores. Creo que tiene razón, sí, pero mi respuesta es esta, ¿no? Es este diálogo que tengo con algunos científicos y sobre todo que las áreas de las humanidades que tengan algo más de objetividad, más que nada, ¿no? Pero sí, sí, estoy de acuerdo. No, muchas Adelante. gracias. Solo subrayar la objetividad, como dice el filósofo de la ciencia Bandro Agassi, la objetividad siempre es contextual, ¿no? No, y objetividad pues no es sinónimo de verdad, ni mucho menos. No, 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 para nada. Ay, pero muchísimas gracias por Al la... contrario. Muchas gracias al doctor Arturo y también la intervención de David. Esas reflexiones también muy nutridas e importantes. Gracias. La siguiente participación, Juan José, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor, por su exposición. La verdad es que mientras lo escuchaba, yo empecé a tener un flashback muy fuerte sobre una clase que tenía en la maestría, en la que estábamos estudiando a Tim Ingold. Él es un antropólogo que escribe un libro que se llama Ambientes para la Vida. Y he de aceptar que no lo tenía muy fresco, entonces ahorita empecé a repasar lo que decía para no parafrasearlo tanto y que no me juzgaran tanto en este auditorio. Em, pero él parte de la idea de movimiento, ¿no? Y en este afán de hacer críticas a las dicotomías como naturaleza, cultura, civilización barbarie, etcétera, etcétera, empieza a desmembrar qué llamamos eso o qué es cultura, ¿no? Entonces él trae a la mesa de debate el movimiento. Dice, bueno, es que los seres estamos en constante devenir, y no solamente los seres humanos, sino humanos, animales, plantas, Sí, sí, sí. hongos. O sea, estamos deviniendo, ¿no? En este planeta que Construyéndonos. exactamente, que inhabitamos, ¿no? Que tenemos que concebirnos, o su propuesta es que nos concibamos como parte o como eslabón de este cúmulo inconmensurable de relaciones que muchas veces por nuestras propias limitaciones biológicas pues van a ser inconcebibles para nosotros, o a lo mejor no las vamos a lograr entender Exacto. del todo. Entonces, bueno, para ya no hacer mucho más énfasis en esto, él hace una crítica directa a cómo se ha construido la antropología, ¿no? Dice, bueno, es que la antropología, como bien dice David, pues siempre se ha visto separada de lo demás, de lo otro, ¿no? Entonces es el estudio del otro y no hay esta conciencia de la inhabitación. Entonces, yo aquí la pregunta que le quiero hacer es, partiendo de esta idea, ¿no? De tener esta conciencia de que hay otros seres que pueden producir cultura. ¿Por qué le llamamos cultura? Y antes de que me ametrallan diciéndome que no entendí nada de lo que usted expuso, lo digo
por poniéndome un poco lentes de activista, ¿no? Por ejemplo, los casos tan importantes que han ocurrido como reconocer personas no humanas a ciertos animales para deobjetivizarlos o decosificarlos, pues han sido muy efectivos en esos casos, admirables porque se hacen llegar pues de, no sé, de las herramientas jurídicas que tenemos disponibles, pero sigue siendo pues antropocéntrica el criterio, ¿no? Como se parece al humano, se parece a lo Ajá, racional, es parecido a esto. Siento que en el discurso, al momento de tratar de defender a los demás animales en otros lugares, en otros espacios, si nosotros apelamos a este juicio de los animales tienen cultura, nos podemos poner, o puede ser desafortunado, vaya, no podemos tener estas críticas que sabemos que por todo este conocimiento que usted nos expone y por trabajos que ya existen, pues que van a ser infundadas las críticas, que pues claro que tiene sentido lo que estamos diciendo, pero a lo mejor nos pueden tachar de radicales o de que no sabemos lo que estamos hablando, que humanizamos a los demás animales. Entonces mi pregunta es, ¿por qué decidir hablar de cultura? Y a lo mejor, ¿por qué no explorar posibilidades? ¿O usted cómo vería propuestas, ¿no? de otros estudiantes, de otras investigaciones en las que se proponga nombrar de otra forma este tipo de procesos inconmensurables que a lo mejor no podemos conocer del todo, ¿no? Porque pues están ahí escondidos en las mentes de otros animales. Entonces, pues quiero cerrar ahí. ¿Por qué decidir utilizar cultura y no otras clasificaciones, güey? sí, efectivamente. Por qué cultura, no? Si sigue siendo un concepto muy humano. Bueno, cualquier concepto que le pongamos va a seguir siendo humano, ¿verdad? Aquí la idea es más bien pensar que no somos es más, yo me atrevo a decir que nosotros más bien somos herederos de los procesos cognitivos de los otros animales. O sea, nosotros tenemos estas capacidades cognitivas porque las heredamos de otros animales. Nosotros no las creamos, no llegamos como tabula rasa, de cero y empezar a crear la cultura. No, viene todo este proceso evolutivo de otras especies y nosotros somos herederos, ¿no? Como si pusiéramos en un reloj estos 3.600 millones de años de que nació la vida y el ser humano solamente ha estado aquí los 2 últimos segundos. Entonces, digo, es una visión creacionista, como dijimos hace rato, ¿no? Claro, digo, es un concepto comodín, digámoslo así, para que nos entendamos, pero yo estoy más, yo me inclino más, de hecho, yo utilizo más el concepto procesos cognitivos, ¿no? Más que cultura, yo utilizo el concepto procesos cognitivos porque está más relacionado con lo que estoy explicando, porque me habla más de una complejidad, me habla más de que suceden en un lugar, que son materiales, que responden a un tiempo, etcétera, etcétera, y que no es algo tan sencillo, ¿no? Y además, al llamarlo proceso, ¿sí? Quiere decir que somos sistemas complejos, o sea, animales, plantas, todos somos sistemas muy complejos y que establecemos relaciones con la otredad. Entonces, por eso es que me gusta más el concepto de procesos cognitivos, ¿sí? Esa sería quizás otra propuesta. Ujú. Gracias, gracias, doctor. Sí, Adelante, adelante. lo pienso porque, perdona, ya nada más una No, no, un adelante, adelante. último comentario. Me hace mucho ruido el extender justamente este abanico hacia formas de vidas o componentes bióticos no sintientes, ¿no? Que hasta cierto punto, al final del día, si partimos de esta materialidad, hasta dónde marcamos esa raya de, bueno, esto es cultura, esto no. Entonces siento que para ¿A qué te refieres cuando dices seres no sintientes? por ejemplo, plantas u hongos, ¿no? Que no tienen ¿Cómo esta... sabemos que sienten o no sienten? Ya otra vez estamos imponiendo, ¿verdad? Y es que para el tema de los animales no humanos eso es muy complicado, ¿no? Porque ahí ya para la defensa de sus derechos vienen esas críticas de, bueno, entonces, ¿por qué derechos para animales o para seres, sí, para los demás animales y no para otros componentes bióticos Ujú. como las plantas o los hongos? Entonces, por eso, es decir, por eso se me hace tan complejo y yo siento que por eso también usted apela a Bunge, ¿no? Y a este, pues, entramado conceptual tan amplio. O sea, yo como que lo que intento hacer es no, o sea, un poco hacer este juego del policía bueno y policía malo, ¿no? O sea, como que toda esta crítica que se nos puede hacer al momento de defender los derechos de los demás animales, pues justo parte de esta idea, ¿no? En esta idea de Ingold de, a ver, hay de venir en los demás animales, en los seres humanos, en las Claro, plantas, en los hongos, ok. claro. Entonces, Sí, sí, derechos para quiénes, ¿no? sí, sí, Consideración no, moral, ¿dónde rayamos? Entonces, esa es, no sé, por eso me cuesta tanto trabajo como utilizar este tipo de conceptos, ¿no? claro, claro, claro.
Gracias, muchas gracias. Adelante. No, al contrario, Muchas adelante. gracias, Juan José. Muchas gracias. Doctora de la Torre, adelante. Muchas gracias, maestra Esperanza. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la doctora Vicky González Silva, ¿no? Hablando de personas no humanas, pues como ustedes saben, ella es la titular de la materia de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y bueno, ha sido una pionera en el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos. Así que, querida Vicky, bienvenida. Siempre un gusto que nos acompañes. Ya le adelantaba yo a Arturo Morales al inicio de la charla que tienes una invitación por ahí para él, para Buenos Aires, ¿no? Wow. Sí, Entonces, sí, lo estamos, es más, en mayo del año que viene Arturo Berlanga, tendría que venir usted y la doctora Rosa María. Así que, Muchas gracias, muy amable. y ya los demás que se apunten y Aeroméxico nos hace descuento por familia bueno, multiespecie. obviamente, si vienen los demás acá con Bueno, y el sueldo que ojalá que sí hay, nos den la participación que nos dan para los programas aquí en la Universidad de Michoacán, que nos han dado el dinero. No nos han dado lo de la SIC, qué O pleito de las traemos cifras. con eso, Ojalá que el sí. Ojalá que sí. recurso para los viajes. Pero bueno, yo agradecerte, doctora, aparte de los saludos, a mí me encantan estos espacios porque realmente nos ponen contra las cuerdas intelectuales a muchos de nosotros, ¿no? Y ponen de manifiesto las diferentes posturas y las diferentes aproximaciones que tenemos nosotros al tema, desde posturas más bien bienestaristas a posturas deontológicas por los derechos de los animales, ¿no? Yo aquí, un comentario, ¿no? ¿Verdad? Obviamente no es cuestionamiento. Yo no, cuando tú decías, me preocuparía respondiendo a la pregunta de Isa Tena, ¿no? Sobre familia multiespecie, que si me permiten al final de mi intervención voy a dar una respuesta muy rápida, porque desde el derecho es algo que sí hemos trabajado como grupo de investigación. Em, Tú decías, me preocuparía mucho que hubiese como una especie de competencia, ¿no? O que se fuera desdibujando esta idea de la familia humana con el tema de la familia multiespecie. Y justamente lo que hablaban David o lo que hablaban Juanjo, es que desde los estudios críticos, y tú lo sabes bien, lo que se busca es borrar estas dicotomías entre lo humano y lo animal, entre naturaleza y cultura. Justamente tu ponencia apunta al tema de ir borrando esta dicotomía entre naturaleza y cultura, ¿no? Y buscar un punto de acercamiento. Entonces yo creo que también tendríamos que ir pensando en ir borrando esta dicotomía tan marcada entre lo humano y lo animal. ¿Por qué? Porque estamos abriendo de nuevo otra vez la brecha ontológica cartesiana en la cual pues, los animales, y retomando lo que decía Arturo Berlanga, los animales humanos nos colocamos en esta visión supremacista, ¿no? Entonces empezamos a aferrarnos a esta idea de lo que es humano y de lo que nos hace humano para diferenciarnos del resto de los animales, o como decimos en gira, de los demás animales, ¿no? Olvidándonos incluso a veces que también nosotros somos animales. Entonces, ojo, porque hemos platicado contigo, hemos platicado con otros filósofos, con Iván Darío, con Juanjo, con Cristina Ramírez, el tema de que todo lo que hemos considerado hasta ahora como exclusivamente humano, pareciera que los animales nos están demostrando que no es exclusivamente humano, ¿no? Entonces, esta idea de abandonar la dicotomía humano-animal es importante porque nos permite ir construyendo una teoría de los derechos, como decimos en gira, sin adjetivos, mucho más inclusiva, ¿no? Y aquí un poco lo que se tocaba al final de la participación de Juanjo y el diálogo que tenías con Juanjo, ¿no? De hablar de otros seres que pudieran también tener derechos. Bueno, hay resoluciones muy interesantes desde el derecho y desde la filosofía, reconociendo derechos a ríos, a bosques, a montañas, a lagos, etcétera, ¿no? Aquí el tema de la teoría de los derechos es ver qué derechos y para quiénes. Evidentemente no estamos hablando de la misma categoría de derechos que van a tener los ríos, los bosques, las plantas eventualmente, que la misma categoría que vamos a tener los animales en general, que las mismas categorías de derechos que vamos a tener los animales humanos. Porque, por ejemplo, a Sandrita, que Vicky la conoce muy bien, ¿no? Y todos los que estamos aquí sabemos quién es Sandrita, la orangutana que ahora disfruta de una vida muy plena, en gran parte gracias a Vicky, en un santuario en Orlando.
pues a Sandrita no le interesa el derecho a la educación y acceder a una universidad pública, como sí nos puede interesar a muchos de nosotros. Entonces, quienes estudiamos teorías de los derechos sabemos que no estamos hablando de los mismos derechos para todos. Entonces, sí podemos pensar que eventualmente los hongos, las plantas podrán tener derechos, los bosques, los ríos podrán tener ciertas categorías de derechos, los animales no humanos podrán tener ciertas categorías de derechos y los humanos, ¿no? Pero siempre y cuando entendiendo que esta visión como flexible de las ontologías, de lo humano, de lo natural, de lo animal, etcétera, y que son ontologías flexibles, maleables, que se tocan, que en algunos puntos se tocan, que en otros puntos divergen, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece que es interesante y que es peligroso para mí aferrarnos a esta idea de humanidad y de seguir defendiendo la idea de que que no se confunda con el tema de la familia humana, No, ¿no? no, no, Porque no. así, y el tema por ejemplo, de la familia multiespecie, o sea, este sí es un tema que se ha trabajado pues con mucha seriedad en sentencias, porque es interesante porque aquí el derecho le ganó a la filosofía y a la teoría. ¿No? Es de los pocos casos en los que las resoluciones de repente empezaron a surgir estos conceptos antes que se abordaran teóricamente el concepto de familia multiespecie. Y es un concepto bien nuevo, ¿no? 2020, que es cuando tenemos la primera sentencia, que es Clifford en Colombia, y después 2021, el caso Tita en Argentina, ¿no? Que son los que empiezan a definir lo que es familia multiespecie, ¿no? Y hay que tener muy claro, cuando hablamos de familia multiespecie, hablamos de no todas las categorías de animales. Yo aquí siempre lo dejo claro. Cuando hablamos de los derechos para los demás animales, tenemos que entender qué categorías de animales estamos hablando y qué derechos estamos construyendo. Evidentemente, no podemos hablar de familia multiespecie cuando se trata de animales silvestres. Los animales silvestres no son sujetos reconocibles Exacto. en familia multiespecie. ¿Por qué? Porque ahí sí tienen características, tienen comportamientos, tienen bioculturas diferentes, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces a ellos les asiste un derecho de soberanía, de ser respetados en su espacio, tal. Pero hablando de familia multiespecie, aquí sí hay que tener mucho cuidado. Yo ya hace poco, ¿no? Hubo una reforma que sé que Juanjo tuvo ahí cuestiones que ver en Ciudad de México, ¿no? Para ir reconociendo a los animales en compañía como parte de familia multiespecie y todo. Y hablaban, por ejemplo, de gerbos, de tal, etcétera, ¿no? Hay especies que no son Sí, no, proclives de no, ser reconocidos como familia multiespecie, ¿no? sí. Pero cuando hablamos de estos temas, sé que es complejo, es complicado porque nos ponen en una situación incómoda. Decían en una de las participaciones, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Yo amo mucho a unos animales, pero me como a otros. Quienes trabajamos derechos de los animales, o sea, y aquí es donde hacemos esta división ontológica, ¿no? Una cosa es el bienestar animal, que las ciencias del bienestar animal son muy antiguas. La doctora Brenda lo sabe porque tiene un timeline en una de sus ponencias increíble. 1600 y tantos primeras leyes de bienestar animal, por ejemplo, en el Reino Unido, obligando a quienes trabajaban con ovejas a que afilaran las navajas para no lastimar a las ovejas, ¿no? O obligando a que los animales de tiro y carga tengan espacios de sombra y de bebederos, ¿no? Pero eso es una cosa, ese es el bienestar animal. Quienes trabajamos el tema de los derechos, por eso decimos en gira, de los derechos de los animales en serio, partimos de una postura que compartimos con Juanjo, que compartimos evidentemente con Arturo Berlanga, evidentemente con David, con muchos de los que estamos aquí, con Vicky, con Lula, que es una postura abolicionista. O sea, nosotros no podemos consentir el tema de amo un animal y me como a otro. Y esa es la postura incómoda en la teoría de los derechos de los animales. Porque lo he platicado incluso con Miguel Carbonell, ¿no? O sea, si queremos tomarnos el tema de los derechos de los animales en serio, tenemos que partir de la idea de que sí, son todos los animales. Y que no hay animales para comerse, que no hay animales para experimentar, que no hay Y sé que es una postura incómoda. E incluso nos dicen radicales, nos dicen locos y nos dicen poco realistas. Porque dicen, es que sí, tú quieres convertir en veganos a toda la humanidad, están locos, eso no va a ser. Bueno, nuestra esperanza, y lo hemos platicado con Vicky, no va a ser mañana. Pero yo sueño con el día de que algunos de mis sobrinos, que ahora son pequeños y no tienen mucha conciencia, ¿de verdad se comían a los animales? O sea, hacia allá quisiéramos ir, ¿no? Y cuando estamos construyendo una teoría de los derechos de los animales, sí, vamos, como decimos en Gida, lo posible dentro de lo deseable, pero sin aferrarnos a estos criterios ontológicos de que hay perdón, que hay animales para comer, que hay animales para hacer familia, que hay animales para hacer mascotas, que hay animales para hacer experimentos, porque entonces estaríamos reproduciendo
los Sí, errores que en la teoría de los derechos nos han llevado a que los derechos humanos no funcionen. No sé si me explico. Entonces, esta idea, por ejemplo, de pensar en una biocultura, nos abre las puertas justamente a estos conceptos más maleables, más flexibles, en los que entendamos que como toda categoría humana es arbitraria y es antropocéntrica. Porque aquí recuerdo una plática que tuve yo con el filósofo, con Alejandro Herrera, ¿no? Eh, Él me decía, Rosy, es que no podemos no ser antropocéntricos, porque somos seres humanos, ¿no? Porque antropomórficos, ¿no? En y ese caso. vamos a medir el mundo de acuerdo a nuestras propias percepciones. Pero lo que sí podemos, y retomando lo que decía Arturo Berlanga, es no ser supremacistas. Y Entonces, quizás más bien no eso podemos eran hacer. mis comentarios, ¿no? Ah, sí, muy bien. Pero Quizás más bien yo pienso que la idea es, no podemos abandonar nuestra visión antropomórfica, pero sí podemos abandonar nuestra posición antropocéntrica, ¿no? Eso creo que sí es importante. No, es lo que decía yo hace un rato, no es la competencia entre familia multiespecie y familia humana, no, yo no me refería a eso. Me refería a que en algunas posiciones muy extremas, el interés por los animales a veces lleva a hacer a un lado al ser humano, o sea, a ponerlo como enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me refería. Entonces, no, yo digo que este interés que tenemos por el animal, por los animales, perdón, o por los otros animales, no tiene por qué competir con la humanidad. A eso me estaba refiriendo, no exactamente a las familias multiespecie. No, porque si no, entonces le estamos dejando la puerta abierta a la inteligencia artificial. A eso me estaba refiriendo, que es todo es todo un mecanismo enorme para deshacernos de todo lo viviente, claro, y sobre todo de los seres humanos, que somos un repuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguir explotando la naturaleza. Eso es lo que me preocupa. Si dejamos esa ventana abierta, dejamos la entrada entonces a la automatización de todo lo humano. Eso es lo que me preocupaba. No, no, yo no compito con esta idea de la familia multiespecie con la familia humana. No, 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 al contrario. No, sino que este interés tan fuerte que se tenga por los animales no compita con lo humano para no dejarle abierta la puerta a la inteligencia, a la inteligencia artificial. Nada más sería eso. gracias. Muchas gracias, doctores. Ya que no hay otra participación ahorita a micrófono abierto, doy paso con la lectura de la única pregunta que tenemos todavía pendiente de atender en el chat y es de Maribel Arreola. Maribel nos señala muy interesante, señalando lo importante de la plática de nuestro ponente y dice, si hablamos de la teoría de los instintos, entonces definitivamente estaríamos frente a una modificación significativa. ¿Cómo podríamos comenzar a abordarlo desde una perspectiva conductual? Dice, personalmente me fascina observarlos. Hablamos de los animales, su comportamiento, su constitución y esos cambios que parecen no completarse, pero que siempre dejan lecciones. En la mayoría de los casos, los silvestres o ferales, como algunos lo llaman, logran organizarse mucho mejor que muchos de nosotros. Sí, fíjese que esto del instinto es una discusión bien interesante porque si creemos que los otros animales se rigen por instintos, entonces volvemos a una discusión cuasi religiosa en el sentido de que ¿quién les puso esos instintos a los animales? ¿Un dios o una inteligencia suprahumana o superior a todo animal? Ahí no, ahí entramos en un círculo vicioso que no nos va a llegar a ninguna parte. Entonces, a mí hay un libro este libro que dije de Enrico Cohen, que es de las células a las civilizaciones. Él dice dice, bueno, está bien, si quieren hablamos de instinto, pero hay que modificar nuestra concepción que tenemos de instinto. Porque si hablamos de instinto así a secas, el instinto está ausente de todo conocimiento. ¿Sí? Es algo automático. Y otra vez entra el peligro de las máquinas, ¿no? Entonces, no, para que algo que llamamos instinto se desarrolle, necesitamos que el sujeto o el sujeto cognoscente, en este caso, se enfrente al hecho. ¿Sí? Es decir, si algo me quema el brazo, yo voy a quitar la mano, pero yo no lo voy a quitar si yo no me enfrento al hecho. Tengo que enfrentarme al hecho para poder quitar la mano. Es cierto que el movimiento es muy rápido, pasa muy rápidamente, no pasa de manera automática o rápida, perdón, por las cortezas del conocimiento, pasa muy rápido a las cortezas del movimiento para que retiremos el brazo. Pero si el sujeto no se enfrenta al hecho, ¿sí? No va a adquirir esa experiencia. Entonces se vincula otra vez lo natural con lo cultural. Entonces,
yo no creo en el concepto de instinto como tradicionalmente se maneja. El instinto necesita, o si queremos hablar de instinto, necesitamos vincular aspectos cognitivos y no, porque si no, entonces todo es automático, como decía Descartes, ¿no? Los animales son máquinas, ¿verdad? Y no, no, no. Entonces explíquenme quién puso los instintos en los animales, ¿no? O de dónde los obtuvieron. Entonces, otra vez, una supraconciencia que colocó ahí y solamente al ser humano le dejó la oportunidad de crear cultura. Entonces, no, 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 es que son, y tampoco es un capricho, es decir, el, 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 bueno, no es un capricho el decir que los instintos no existen, es decir, si no se desarrolla, está bien, muchos animales nacemos con una red neuronal específica que nos permite movernos, etcétera, etcétera, el latido del corazón, etcétera, etcétera. Pero si no nos enfrentamos a los hechos, a los eventos, no se van a desarrollar todos nuestras capacidades. Lo mismo pasa con todos los animales. Entonces, por eso no creo en el concepto de instinto, ¿verdad? Adelante. Gracias, doctor. Ya para ir cerrando, pediríamos sus participaciones, también las pudiéramos acotar en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Doctora Vicky y después la maestra Lourdes. Adelante. Sí, voy a bajar mi mano. Yo porque me quedé ante todo, gracias por su exposición, me ha sido muy grata y aparte he aprendido muchísimo, lo cual me alegra Gracias. siempre aprender de Shida, eh, porque bueno, significa que uno, cuando uno dice tiene que seguir leyendo, siempre tenemos que seguir leyendo, leyendo, leyendo y leyendo, ¿no? Nunca estamos terminados y eso es, me parece lo mejor que tenemos como especie, igual que las otras que también siguen Claro. aprendiendo continuamente. Usted nombró, por lo menos dos, tres veces lo escuché, el tema de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial no venga a suplir a los animales o no venga a suplir al humano, etcétera, etcétera. Yo tengo una postura en el tema que, por supuesto, es rebatible y tampoco es que estuve trabajando tanto, pero yo creo que la inteligencia artificial en muchos casos va a ayudar mucho a la Ah, sí, generación de claro. derechos a los otros animales, porque eh, podemos sacar la idea de los zoológicos o bioparques, como Ujú, le llaman claro. acá, y tenerlos con inteligencia artificial. Y si alguien quiere, porque la frase es no puedo viajar a para verlos, tampoco hay que estar molestándolos donde viven, ¿no? Bueno, mira, acá tenés lo que sería, ¿no? Eh, entonces, por ahí yo creo que la inteligencia artificial sí va a ayudar mucho a generar Claro. esto, pero ¿dónde estaría ese planteo que usted hace como no le demos paso? Yo lo que no le quiero dar a la inteligencia artificial es el título de sujeto de derecho hasta que no consiga declarar a todos los animales sujetos de derecho, porque a eso lo Exacto. llegamos a casi 1000 individuos. Y tenemos vaca, y tenemos cerdos, y tenemos tortugas, ¿no? Y yacarés, etcétera. Pero, pero digo, pero no quiero darle ese derecho, o sea, no quiero reconocerla, pero reconozco que es una cuestión personal, ¿eh? No quiero reconocerla Sí, sí, ¿no? hasta que no se entienda que los animales tienen derecho y su primer derecho es el derecho a su vida, y a no ser cosa. Claro. Pero Sí, entonces, estoy, usted cuando lo plantea, me ahonda sobre ese tema para poder yo. sí, sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. La inteligencia artificial hay que verla como una herramienta. Eso es fundamental. Y yo pienso que desde el inicio no hay que llamarla inteligencia artificial, desde el inicio. Porque detrás de esta propuesta de inteligencia artificial subyace todo un proyecto mercantil muy grande que hace ver al ser humano, y claro, a otros animales también, pero como algo obsoleto. La obsolescencia del ser humano, que va a venir la máquina a suplir al ser humano, ¿verdad? Entonces, esto lo que está haciendo es un darwinismo social muy, muy fuerte otra vez, ¿no? A ver, ¿quiénes pueden pagar esto ¿cómo se llama? El humanismo, el humanismo plus, ¿cómo se llama? El transhumanismo, ¿no? ¿Quién puede pagar estas prótesis? ¿Quién puede pagar esto, la criogénesis, etcétera, etcétera? Pues la gente que tiene dinero. Y hay, la propuesta del otro lado es la del biomejoramiento moral,
que dice que lo proponen dos filósofos australianos, que todos los seres humanos debemos tomar pastillas de oxitocina para ser más buenos y no pelearnos y ser y obedecer. Y lo que están diciendo es que tenemos que obedecer. Entonces, ahí está este darwinismo social que estoy hablando, ¿no? Dividir la inteligencia artificial para un sector social y para el otro trabajador, pues que la máquina lo supla. A eso me estoy más o menos refiriendo. Al llamarla ya inteligencia artificial, la estamos humanizando y estamos inclusive restándoles importancia a otros seres, ¿no? Yo no creo que sea inteligencia artificial. Pues, ¿quién la crea? Un ser humano y está hecha a base de algoritmos. Nosotros no pensamos con algoritmos plenamente. Y entonces, detrás de todo esto, como dije, hay todo un paquete mercantil. No, no, estoy completamente de acuerdo. La inteligencia artificial nos puede servir para muchas cosas. Sirve inclusive para simular procesos cognitivos. Eso es muy útil. Pero mientras no le demos toda la confianza a la inteligencia artificial de que nos viene a resolver todos los problemas, ahí está el límite, yo creo, ¿no? Nosotros somos quienes controlamos la inteligencia artificial y no al revés. Quizás a eso me refiero. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, yo coincido con usted. Adelante. No me acuerdo quién más estaba por ahí. Muchas No, muchas gracias, gracias. doctores. ¿Estaba Lourdes? Sí, gracias. Adelante. Adelante. Pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar todo esto. Creo que efectivamente los activistas nos llevamos muchísima tarea para aprender. Yo trato siempre de ser muy respetuosa de las disciplinas y de los estudios de cada quien. No me gusta meterme, pero yo sí quisiera comentar que en cuanto a el instinto, ¿no? Evidentemente es un proceso cerebral, ¿no? Nosotros, al igual que todo nuestro cuerpo, ha venido cambiando por la evolución y el instinto lo traemos y lo traemos porque es parte de lo que han estado viviendo nuestros antepasados. Entonces sí lo tenemos, los animales también lo ocupan. Yo trabajo mucho con las neurociencias, pero no estudié eso y no me gusta venir a hablar de cosas que no es lo que mi estudio primero, pero sí puedo decir que el instinto además no es malo, creo que es una de las funciones cerebrales principales que tenemos y que más nos ayuda tanto a los humanos como a los animales. Y como bien dicen muchos los neurocientíficos, es lo que más ocupamos los humanos y lo ocupamos más que los animales no humanos, el instinto para movernos. Entonces, solo eso, muchísimas gracias. Creo que el tema es interesantísimo para que podamos empezar a repensar todo lo que estamos haciendo, a tener más material para trabajar por los animales. Agradezco infinito y sé que lo voy a ver muchas veces más esta charla para poder entender y todo esto nos tendrá que servir. Gracias, gracias Rosy, gracias a todos. Sí, bueno, mi último punto sería, estoy de acuerdo con el concepto de instinto siempre y cuando pensemos que no es ausente de conocimiento. O sea, eso es muy importante, porque vamos a No. pensar en las primeras formas de vida, cómo adquirieron esto que llamamos instintos, pues con su relación, a partir de la relación que tuvieron con la otra edad, ¿verdad? Con lo que los rodeaba. Ahí se crean esos supuestos instintos, pero con tal de que no estén desprovistos de conocimiento. Sí entiendo que todo ser ya viene, digamos, con un paquete neuronal, ¿no? Todos, mayor o menor, pero no se desarrolla ese paquete si el sujeto no entra en contacto con el ambiente, con el contexto. Solamente esa es la situación que yo pongo, porque de otra manera, entonces, ¿quién colocó los instintos en los animales? Sí, estaríamos eliminando a los animales si hablamos el concepto de instinto así como se maneja muchas veces, ¿no? ¿Quién lo colocó? No, son los propios animales que a través de su contacto con la realidad generan estos procesos que les llamamos instintos, pero que de todos modos no están ausentes de conocimiento. Esa sería No, nada claro. más mi condición. Sí, vaya, sí creo, vaya, el instinto obviamente se va dando así, pero es evolutivo, ¿no? Es decir, yo vengo Exacto, con algo que ya llegó allá, obviamente tuvo que haber una interacción, exacto, un conocimiento, y eso es lo que va a moldear mi cerebro, y eso es lo que a mí me trae el exacto. instinto, y exactamente igual con los animales, ¿no? Ellos Ujú. viven lo mismo porque somos animales. Pero Sí, sí, bueno, sí. muchas gracias. Adelante, Gracias, adelante. hasta luego.
Muchísimas gracias, doctor, y a todos nuestros participantes. Tuvimos un muy buen auditorio, nutrido, participativo, y sabemos que esta charla logró uno de sus principales objetivos, que era generar esta reflexión, generar este debate y que tengamos pues otras perspectivas. Que nos sigamos cuestionando, por más que aprendamos, sabemos que nunca vamos a terminar de aprender y tenemos que ser responsables con con el resto de los animales de nuestro mundo. Muy agradecidas desde Al contrario, al con contrario. usted, doctor, desde este centro de Claro. investigación, de este centro de estudios interseccionales, género y especie de GIDA, todo coordinado de la mano con nuestra coordinadora general y nuestra coordinadora operativa, las doctoras Rosa María de la Torre y la doctora Jess, perdón, ando cambiándole el nombre. De verdad, muchísimas gracias a todas y a todos, a todes. En este momento vamos a hacer la proyección del eh, reconocimiento para nuestro ponente. Ay, creo Me dan que. un segundito porque tengo un problemita aquí. Un segundito, no me tardo, Ah, no me sí, tardo. doctor. Y yo, creo que excede el tamaño de la ventana. No sé si puedan verlo correctamente. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Esperamos un momento al doctor. Pues yo en lo que regresa el doctor a Sí, hacer doctora. varios anuncios parroquiales, primero para quienes no pudieron ver completa o quieren repetir la ponencia, seguramente mañana estará ya en el canal de YouTube de GIDA, como todas las ponencias que tenemos. Y porque vi que hay aquí, ya la doctora Brenda nos está compartiendo aquí la liga a nuestras redes y a nuestro YouTube. Y porque vi a varios aspirantes de la especialidad en Derecho Animal aquí. Atención, chequen su correo en más o menos una hora. Ya vamos a estar ahí enviando lo que es el cronograma de entrevistas para que la semana que entra nos estemos viendo vis a vis y en la segunda etapa de este proceso de selección de nuestra especialidad. Doctor, ya. Aquí te Ya esperamos. estamos aquí. Gracias, gracias. Gracias, mi amable. Aquí estoy. Tu Creo, micrófono. creo que perdí la imagen que estaba compartiendo. No sé si ya la puedan No, apreciar. ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Doctor, el grupo de investigación en derecho animal a través del Centro de Estudios Interseccionales Género y Especie, agradecemos muy sincera y sentidamente su participación con esta muy valiosa conferencia dentro de este ciclo de reflexión y debate para el reconocimiento pleno y acceso a los derechos de los demás animales. Sigamos cuestionándonos, sigamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Firma este reconocimiento nuestra coordinadora general, la doctora Rosa María de la Torre. Pues muy, muy amables por el espacio y espero continuar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Muy amables. Pues muchísimas gracias a todas, a todos y a todes. Y con esto concluimos nuestra actividad del día de hoy, por demás nutrida, por demás beneficiosa. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias.